Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a un nuevo debate. En este caso contamos con Aleix Gordostau, que es la primera que participa en un debate junto con mis otros anfitriones, Fernando Castro, Un Rafael López placer. Borrego y el gran doctor Soriano. ¿Cómo estáis a todo esto? Porque hace un momento hemos estado aquí un poco de tertulia, estábamos hablando sobre Dalí, que yo ya aprovecho para proponeros en algún otro momento, si os apetece, a hacer un debate hablando sobre Dalí en profundidad. Porque veo que hay tema. A mí me encantaría, y además últimamente como he estado ahí leyendo sobre él, investigando, Fernando Castro también acaba de escribir un libro sobre él. O sea que creo que puede ser un buen contexto para ponernos. No sé cómo lo veis. Ahí lo dejo. Y bueno, el tema del que quería hablar es un tema del que ya mencioné hace creo que 2 semanas. Y es el de si podemos valorar las obras de arte en función de la vida privada de los artistas que las hacen. Por ejemplo, tenemos, yo qué sé, desde Picasso, ¿no? Del que se habla, pues que tenía, pues, había estado con chicas a las que las había quemado con cigarros. Su mujer que tuvo que huir con los niños. Y bueno, en fin, yo que sé, hay un montón de historias sobre Picasso y su relación con las mujeres. Podríamos hablar de Adolf Wolfli, por ejemplo, también, que es otro artista suizo que había abusado de menores. Y bueno, en fin, y sin embargo es uno de los artistas más icónicos de Suiza, etcétera, etcétera. Entonces, el debate está servido. Ya he recibido algunos mensajes por Instagram que luego leeré. Y me encantaría saber un poco qué opináis al respecto. Si creéis que realmente da igual y que hay que separar una cosa de la otra. O si está todo unido. A todo esto me estoy oyendo con Rever. No sé si puede. No sé. ¿Tú, Aleix? ¿No lo oyes bien tú? Yo digo perfecto, sí. ¿Sí? ¿Lo oyes bien? Mm, ¿Y pues todos los demás ujú. también? Ujú. Sí, sí, Todo perfecto. se Vale, oye pues bien. igual soy yo entonces. Bueno, pues Mm. nada. Bueno, pues el que quiera empezar y que se quiera arrancar, pues que se arranque. No sé cómo lo veis. ¿Y con quién arrancamos? Por ejemplo, bueno, pues que como habíamos estado comentando antes de Dalí, pues podríamos arrancar con Dalí, pero bueno, es que yo creo que sí que es determinante en muchos casos la vida del artista y tiene que ver mucho con su obra. Vamos a pensar, por ejemplo, porque como hemos estado comentando algo sobre Dalí, pensemos en cómo influye, yo creo que la vida que tiene Goya en la obra que después nosotros vamos a ver. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, una persona que es un afrancesado, digamos, que, bueno, es un patriota español principalmente, pero él coincide perfectamente con todas las ideas de la Revolución Francesa y resulta claro, cuando llegan los franceses a España y llega el momento en el cual el propio Napoleón pues, ocupa el país, pues ya, quiero decir, eso no tiene que ver con las ideas que él tenía, sino que tiene que ver con que están ocupando España. Y eso es un poco que se ve perfectamente en cuadros y se refleja, ¿no? Hmm, Aparte, por ejemplo, de todo el asunto que él tenga a lo largo de su vida, pues por ejemplo con la duquesa de Alba, el tipo de relación que tenga con ella o la transformación que él va sufriendo al mismo tiempo que va perdiendo el oído. Y yo creo que es determinante también, ¿no? Es decir, una persona pues muy introvertida, difícil de comunicación. Yo creo además que Goya debía tener carácter duro, complicado. Y bueno, con el tipo de pinturas que él va haciendo pues en los años 12, 15, no, incluso antes incluso de las pinturas negras, ¿no? Con alguna, como esta obra del Coloso, que hay gente que duda si es de Goya o no es de Goya y demás, pero después, por ejemplo, con todo el tema del avance tener Goya yo creo que es una consecuencia de todo lo que se va dando de una persona completamente decepcionada, pero realmente con todo, históricamente, políticamente, patrióticamente con su país y luego, pues aparte de esto, con la enfermedad que él tiene encima y que le lleva pues a realizar un tipo de pintura realmente novedoso, casi 80 años antes que otros pintores expresionistas, pero bueno, que tiene mucho que ver con todo el tema, o sea, con todo lo que yo creo que todo lo que influye a lo largo de su devenir histórico, ¿no? Personal y también a nivel de relación política con los reyes, con el tema del afrancesamiento y demás. hmm. Por empezar por algún sitio, Sí, podemos sí, sí, hablar de sí. cualquier otro artista. ¿No? ¿Aleix? No tienes micro, Aleix. Ah, espera.
A ver, ahora. Ahora. Hola. ¿Ahora se oye bien? Ahora se oye, sí. Sí. Yo creo que o sea, el planteamiento de Ray en esto no era tanto cuánto afectaba la vida personal o íntima de cada uno de los artistas en su obra, sino la valoración del espectador desde un punto de vista moral. Es decir, si realmente algún artista que se haya portado mal o que haya cometido delitos o que haya sido condenado por lo que fuere, ¿no? Tanto social como de forma pues, legal, ¿no? Si realmente cambiaba la visión del espectador o debería cambiar o no debería cambiar o se debería aproximar de una forma distinta y si se debería condenar de la misma forma que se condena de forma social, de forma artística, ¿no? Yo creo que por ahí va, si me equivoco, Ray, yo creo Sí. que ese era el planteamiento original, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, mirar, os voy a leer un mensaje que he recibido por Instagram de una artista que me ha escrito lo siguiente. A ver, creo que va bastante bien en la línea de lo que quería proponer. Dice, está... Espera, quería aportar lo siguiente. ¿Qué pasa con el poder que adquiere el artista en la sociedad a través de su obra? Si este artista es cuestionable en sus prácticas y sus ideologías. Entiendo ese poder como una potestad que adquiere el artista, o mejor dicho, le es dada por la comunidad y que le habilita para influenciar a través de sus discursos o prácticas que se vuelven públicas cuando el artista cobra renombre. No me refiero a intimidades y dramas personales, sino a ese punto donde la o el artista se vuelven referentes y ejercen esta condición aprovechando para lanzar sus ideas, fascismo, misoginia, xenofobia, etc. ¿Qué pasa cuando el privilegio que da ser una artista reconocida o un artista reconocido se utiliza para cometer abusos garrafales o sutiles y salir airoso o airosa? Una visión marxista señala que, por tanto, intentar separar la obra del sujeto es una condición del neoliberalismo para convertir fácilmente lo vivo del arte en un producto muerto. Creo que va un poco en esta línea. Lo ha escrito esto Gabriela Ayala Pinto a través de Instagram. Me ha enviado un privado. Creo que va un poco... Sí, sintetiza bastante bien lo que tú también comentabas, Aleix. No sé cómo lo veis, doctor Soriano. ¿Para ti tiene relación o para ti, Fernando Castro, O sea, ¿separáis una cosa de la otra o creéis que está unido? Yo creo que es, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Como bien menciona aquí la persona que mandó el mensaje, que de repente nos quedamos en lo más superficial, como en el drama de la vida, situaciones de carácter privado, muchas veces manchadas de misoginia, que están bastante mal, pero creo que hay un punto en el que hay algunos artistas que directamente esas actitudes en la vida se reflejan claramente en su obra, y creo que ahí es donde se debería de empezar a pues hilar más fino, ¿sabes? Porque es un tema complicado. Realmente parecería muy sencillo decir, bueno, hay que cancelar todo, bueno, no hay que separar la obra del artista, pero la verdad es que es muy complicado, porque tú tienes algunos artistas que son personas deplorables, que son personas miserables, pero su obra es extraordinaria, ¿no? Y entonces el problema es ese, ¿qué hacer aquí? Y como bien dice Rafa, ¿no? O sea, obviamente la mayoría de los artistas tienen una parte de su vida en su obra, es un ejercicio común. Pero aquí pienso, por ejemplo, en un caso más o menos reciente, que es el de Graham Ovende, este, este autor alemán acusado de pederastía, condenado, que se ordena destruir su obra. ¿Pero por qué se ordena destruir su obra en particular? Porque su obra está demasiado cerca de esa actitud criminal. De hecho, es un reflejo de esa actitud criminal. O sea, sus pinturas son pues niñas en actitudes de exposición. O sea, es obvio que hay una relación estrecha entre el crimen en específico por el que ha sido condenado y la obra. Y en ese aspecto creo que el destruirla tiene sentido. ¿Por qué? Porque si se separa eso sería de algún modo tolerar esa actitud. Ahora, a partir de ello hay que verlo a través del tamiz del tiempo. Por ejemplo, el caso de Gauguin. A mí el caso de Gauguin me parece tremendamente interesante
no en cuanto que es genial o no, sino en cuanto de la obra de Gauguin no se sabía ya en el momento que era censurable. De hecho, Gauguin, por muchas razones, sale de Francia, pero una de ellas es que se le objeta no como un salvaje, sino como un elemento, indeseable de la sociedad. O sea, ¿y la obra de Gauguin qué es? La obra de Gauguin es exotismo, la obra de Gauguin, entre muchas otras, obviamente, pero las más recordadas, las más memorables, tienen que ver con estas preferencias sobre la idea del bon sauvage, pero también sobre las niñas. Y en ese aspecto, creo que el punto que hay que hacer no es recortar si hay que separar la vida del artista o no, sino evaluar, ¿de veras la obra es tan buena que tapa esto? Porque creo que en el cine lo están solucionando de un modo interesante, esto de lo que hicieron con Lo que el viento se llevó, que a partir de cierto punto se va a poder reproducir y todo, pero con un folletín, con una tira, con una, no sé, con un pasacalle que dice, esta película es racista y sí nos pasamos de lanzas, porque la verdad es que sí había premisas muy, muy deplorables aquí, y bueno, ya la puedes ver, pero ya tienes un contexto. Y yo creo que se podría, en los casos de pintores del pasado, crear ese contexto de decir, bueno, sí es un pintor y tal, pero también es un miserable, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Picasso no la puede salvar, porque Picasso es un genio que revoluciona la pintura y tal, pero también era un machista, misógino, miserable. Y entonces, ¿qué pasa? Que el propio peso cultural, la propia renovación social, que nos toca en estos momentos de repensar el papel de la mujer, de las políticas feministas, de los grandes movimientos, va creando ese equilibrio, no tanto de desmitificar, sino directamente de reubicar al personaje en su realidad personal, y ya de ahí lo que te guste, pero no vamos a dejar que olvides que también era esto. O sea, creo que en esos aspectos es más sencillo, pero en los aspectos criminales, cuando sí ya se ve que un pintor comete actos de abuso o tal, mientras más cercano es en el tiempo, más complicado es eludir la responsabilidad, porque no puedes plantearte como el gran maestro en un lapso de tiempo tan corto. O sea, porque, por ejemplo, ahorita decimos, bueno, Caravaggio era un asesino, sí, bueno, sí era Caravaggio y esos eran tiempos muy salvajes. Pero si estamos hablando de un tipo que hace 30 años violó, mató, robó, lo que sea, y ahorita se quiere jugar la carta del gran genio, de veras tiene que ser un autor muy, 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 muy extraordinario como para que se pueda alabar eso. Pero creo que es una cosa de realidades culturales que van modificándose a una velocidad extraordinaria en la actualidad y que van a golpear en el presente, en el pasado inmediato y en el pasado hace siglos incluso. Pero me parece que es una cuestión que va dándose a partir de un equilibrio social casi natural. O sea, mientras más se cuestiona la figura del genio, ya hemos hablado de Jean Clair en este espacio, más se cuestiona por qué los artistas tendrían el derecho a violar las normas. ¿De dónde se han sacado que pueden? O sea, y esa pregunta de Jean Clair creo que es la base de esta reflexión, ¿sabes? Que Jean Clair dice eso. ¿Por qué? ¿Qué han aportado los que reclaman ese derecho? Y en la actualidad hay muchos creativos que lo reclaman, pero muy pocos que pueden realmente decir que lo merecen en caso de que eso fuera posible bajo alguna premisa. ¿Qué derecho tenemos? Me parece un muy, muy buen apunte ahí. No sé, bueno, bienvenido Eduardo. Hola, hola a todos. Voy leyendo los comentarios. Barbarella, no sé si más adelante, ya veremos, depende, es que vamos ya por 6, o sea, ya había palabrado con Aleix, con Eduardo, y había dicho que iba a comentarlo también a Fernando, al doctor señor Rafael López Borrego, pero es que si empezamos a añadir toda la gente que me gustaría, vamos a entrar en uno de esos debates donde somos 12 y aquí tenemos unos tertulianos que cada cual necesita, necesita su espacio. Entonces, bueno, ya es complicado gestionar todo esto ahora mismo para mí, no sé muy bien cómo hacerlo.
Igual quizá en el momento dado, pues más al final o algo así, igual podemos buscar la manera de que entre más gente, pero a mí de entrada ahora, espero que nadie se enfade, pero me gustaría dejarlo por ahora en los 6 que somos aquí. ¿Vale? Para poder mantener el debate con un poco más de agilidad. Que nadie se enfade, Barbarella, que ni Axel ni nadie. Ya habrá tiempo para otros debates donde también, por supuesto, incluiremos a Barbarella, incluiremos a Axel y a mucha más gente. Es verdad que aquí ahora mismo somos todo hombres. Pero yo qué sé, a nivel de género, pues ya miraré también de que pueda haber momentos donde haya espacio también para mujeres, pero tampoco estoy haciendo cribas en función de quién tiene o no tiene colita o cosas de estas. Es como yo no lo veo con esos parámetros. No sé si Fernando o Eduardo, si se apetece aportar Bueno, si te al parece, respecto. te voy a dar mi opinión. Bueno, en dos planos. Uno sería el de por qué nos interesa la vida de los artistas o la vida del artista en la interpretación de la obra de arte y en el discurso de la historia del arte. Bueno, eso creo que en realidad tiene un punto fundacional o un elemento decisivo, que es la importancia que toma como síntesis de discursos previos, pero también influyen los posteriores, el libro de Vasari, La vida de los más grandes artistas, ¿no? Entonces, esa concepción que allí impone, no solamente impone, sino como digo, resume, impone y proyecta y propone para muchísimo tiempo después, Vasari es la vida del artista como elemento sustantivo y decisivo para comprender el carácter histórico y también la perspectiva de la propia genialidad del artista. Bueno, allí da varias tipologías de vida de artista, tipologías que además, como digo, ya venían elaboradas y ha sido absolutamente analizado cómo cambia la historia del arte desde las vidas, es decir, desde ese enfoque a partir de las vidas, a lo que sería el comienzo de la historia del arte con la historia del arte de la antigüedad de Winkelmann, ¿no? Donde se trata de evitar esa perspectiva basada en la vida, en la biografía y en una vida marcada por la genialidad, que además es en realidad el reconocimiento de una genialidad innata, porque el artista, como nos lo presenta Vasari, era genio ya desde pequeño. Y en realidad solamente se reconoce su genialidad porque alguien reconoce la genialidad instintiva en alguien que ya lo era. Y a partir de ahí aparece toda una mitología de cómo ese niño que revela unas condiciones geniales y de un talento innato es luego acercado al proceso educativo, pero en realidad su talento y su genio impone más o domina sobre cualquier cauce educativo. Bueno, esa concepción de la vida de artista y también de la biografía de artista tiene mucho que ver con el modo en el que el Renacimiento recibe el problema 30 de Aristóteles, que dice por qué todos los hombres más geniales en la historia, en la guerra, en la ética han sido siempre atrabiliarios, esto es melancólicos. Y ese tema de la melancolía en el arte, unido a la idea de los heroicos furores de Bruno, pero sobre todo de la idea de la genialidad ascensional o de la manía poética, profética, filosófica, interpretativa, platónica, eso crea el modelo del artista. Es decir, el modelo del artista es una construcción que hace, en cierto sentido, el neoplatonismo florentino, pero que también se articula a partir de ese modelo de la vida del artista y crea una ortodoxia. Eso, aunque no lo creamos, la repetición de ese modelo ha tenido un enraizamiento absoluto hasta el punto de vista de que resulta muy difícil hoy separarse de una historia del arte que sea capaz de hacerse sin atender a esa dimensión de una vida mitificada o de una vida mitificada. El libro de Neumann, Vidas del artista, los libros de los Chris, el libro de los Wittkower, Bajo el signo de Saturno, toda la concepción saturniana del artista ha influido demasiado. Yo creo que le debemos bueno, especialmente a Clement Greenberg como un kantiano, el intentar hacer crítica de arte, historia del arte, interpretación del arte, sustrayéndose de los elementos anecdótico-biográficos. Y yo particularmente he tendido a seguir esa lección, es decir, una lección en la que te puedas apartar del modelo vasariano e incluso del modelo canónico winkelmanniano en beneficio de algo que tiene que ver con aquello que sucede en la propia obra de arte, en la que no sea necesario buscar una indagación en la que la propia biografía o la vida del artista sería aquello que aparecería reflejado y sedimentado en la obra de arte. E incluso yo creo que la obsesión por las vidas perversas o la vida infame o la ruta infame de los hombres perversos o el lado oscuro biográfico de los artistas
creo que es una mitología que también viene a enraizarse en el otro momento en el que a partir del romanticismo y del simbolismo y del impresionismo va a tomar una enorme importancia lo que se llama el mito sacrificial del artista moderno, que lo encarna paradigmáticamente Vincent Van Gogh, lo cual hace que todo el mundo piense que el artista es un ser doliente, es otra forma de elaboración del mito de la melancolía artístico genial, ¿no? Y eso, tengo que decirlo, que para mí ha sido, durante toda mi trayectoria crítica, el caballo de batalla y el enemigo al que yo he discutido. Es decir, para mí ha sido fundamental evitar la interpretación biográfica del arte y de las obras de arte, interesándome mucho, tengo que decirlo, las vidas de artista, porque es que son fascinantes, es decir, que no te escapas de ello, es decir, que a mí me encanta y me gusta, pero he tratado, incluso conociendo a los artistas, de no guiarme por esa pauta, porque creo que es una pauta equívoca, ¿no? Es decir, esa idea de, finalmente, la obra de arte sería un reflejo de la vida del artista, un sedimento de la vida del artista, sería una aplicación mecánica, ¿no? Una especie de teoría del espejo, de la sedimentación y de la proyección de la propia vida en la obra de arte. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Pascal Quignard, que es uno de mis autores de cabecera, que se titula La vida no es una biografía, ¿no? Y esta idea de la vida no es una biografía, yo creo que también la vida del artista y la biografía del artista no es la obra del artista. Es decir, a mí me parece fundamental, no digo separarlos, pero tratar de comprender cómo en muchos momentos, allí donde algunas obras de algunos artistas parecen tremendamente biográficas, no lo son, sino que solamente corresponden a un estereotipo, a un mito, a un esquema o a una auténtica perogrullada. Por tanto, eso por un lado. Luego, por otro, sí entiendo que no desde el punto de la intentio autoris, ni de lo que ha hecho la historia, ni la interpretación, al receptor y al público le fascina y le seduce pensar que hay un secreto vital que se revela en las obras de arte. Por lo tanto, hay un interés constante en indagar en la obra de los artistas, y esto no es de ahora, sino que atraviesa también la recepción de las obras de arte. Incluso una especie, vamos a llamarlo así, de psicoanálisis o una vulgata pseudopsicoanalítica que también intenta ver traumas o sublimaciones o forclusiones o represiones o modulaciones reprimidas y al mismo tiempo sedimentadas, proyectivas, que estarían en las obras de arte. Por tanto, es un tema, digamos, que yo me he rebelado mucho contra él. Es decir, he tenido, supongo como nos pasa a todos, ¿no?, que hayamos estudiado la historia del arte y estemos enfrentados, hemos tenido que atravesar tal cantidad de material biográfico y tal cantidad de interpretación biográfica de las obras de arte, que en un momento dices, pero ¿podremos en algún momento también escribir, hablar, interpretar de lo que acontece en las obras, sin necesidad de atribuirlo a acontecimientos matrimoniales, sexuales, económicos, de viajes, de peripecias, de todo eso? Por cierto, además, en algo que me permitiré, me ha parecido muy interesante el mensaje que te mandaba por Instagram, en privado, me decías, la Gabriela, entendido que se llamaba la persona. Sí, Gabriela, sí. Porque yo pienso exactamente lo contrario de lo que dice, y es interesante discutirlo. Para ella, la separación entre obra y sujeto es algo que habría hecho el neoliberalismo, ¿no? O sea, como que el neoliberalismo trataría de separar obra y sujeto, y que una dimensión emancipadora o no neoliberal trataría de no separarlo. Hay que decir que es exactamente lo contrario. El neoliberalismo quiere unir constantemente obra y sujeto, porque hay distintas formas de subjetivación y hay procesos de subjetivación que se llaman assujettissement, sometimiento, y hay un sometimiento neoliberal, hay una necesidad de exposición permanente de la subjetividad. Es decir, vamos a ir a los casos concretos. Hoy todo lo que vemos en el magma de la imagen neoliberal es biográfico, es testimonial, es confesional, es autopromocional, es patético melodramático, y es la exposición constante de tu sentimentalidad, de tu afectuosidad, de tus dimes y diretes. Es decir, yo hoy no lo tengo puesto, pero hasta este momento estaba viendo Sálvame como siempre, y estás viendo pues, que ha muerto Riverita, que la Pantoja quiere irse a México, Soriano te va a caer encima la Pantoja en cualquier momento y vas a tener ahí todo el melodrama, y tenemos toda esa vida continua de todos estos artistas neoliberales, que ya no son pintores, que son influencers, que son la gente que ayer empezó la nueva edición de la Isla de los Famosos. Es decir, el mundo contemporáneo une constantemente obra y sujeto, porque el sujeto ya es la obra, un sujeto verdaderamente regresivo, un sujeto idiotizante, un sujeto estereotipado, un sujeto fosilizado, un sujeto carente de historia, carente de contexto. Es decir, a mí me parece fundamental, y yo creo que por ahí está,
ir más allá del plegamiento sobre biografías, que luego están muy descarnadas de historia, para pensar no tanto en la importancia de las vidas y de las biografías en la comprensión de las obras, sino pensar más lo que llama Michael Basandal el ojo del tiempo, el ojo de la época. Y yo creo que hay que pensar más en contextos históricos de cultura material y cómo esos contextos permitieron, epistémicos, que surgieran ciertas obras. Que no es solo porque muchas veces, sí, lees una biografía y es la vida de Picasso y terminas de leer la biografía esa de Picasso y es todo un trayecto a través de sus estudios, de su vida, de sus amores, y uno termina de leerlo y dice, bueno, pero Picasso en los años de la ocupación parisina y del París del París y de la época de Vichy, de la época de Pétain, ¿qué estaba haciendo? Y uno se da cuenta de que la mayor parte de las vidas de artistas son focalizaciones sobre un artista. Tú que has estado, cuando estás leyendo Dalí, te falta toda la época. O sea, dices uno, pero qué cantidad de cosas están contando, peripecias para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, pero no veo el ojo de la época, no veo el contexto epistémico de la época. Por tanto, yo, que no soy un historiador, sí creo que hay que hacer una historia materialista, una historia de las condiciones de producción y de existencia, pero hay que trabajar a partir de la obra. Y por último, y perdón que haya sido como siempre tan extenso, otra cosa es la cultura de la cancelación y la cultura hoy de la revisión política de lo que han sido los comportamientos artísticos, etcétera, etcétera. Bien, es un debate que lo hemos tenido y que lo volveremos a tener, que es también el de cómo se enjuicia. Es un tema que ya tiene que ver con la antigua relación entre estética y ética y entre la condición política y moral de las obras de arte. Este es un tema que le preocupaba ya a Platón, es decir, no pensemos que este juicio moral sobre las obras de arte lo está haciendo el siglo XXI. También se está revisando el canon en la época de Platón, porque Platón está cuestionando nada más y nada menos que a Homero y a los homéridas. Esto es algo que está haciendo Aristóteles, esto es algo que se está haciendo en la Edad Media, también sobre las condiciones morales de las obras de arte preexistentes. Es decir, esa revisión de cómo influye el canon estético en los comportamientos éticos del presente está en Diderot, cuando hace la paradoja del comediante. Por tanto, es un tema sustantivo. Pero es un tema que es importante entenderlo también más allá de un maniqueísmo y sobre todo de una ortodoxia que hace que se produzcan cancelaciones, por ejemplo, como la cancelación de la exposición de Philip Gaston, que se ha hecho recientemente. Creo que nos da una piedra de toque de hasta dónde pueden llevarse las cosas cuando se hacen sin reflexividad, sin criterio crítico, sin capacidad analítica. Lo que aconteció y terminó con el centenario de Luis Ferdinand Schelling, en mi opinión uno de los más grandes escritores del siglo XX, autor de, entre otras obras, El viaje al fin de la noche, que cuando llegó el centenario todo se canceló en Francia porque Schelling había sido colaboracionista. Pues si se hace eso, de entrada tendremos que prescindir de la práctica totalidad de la historia del arte, pero no de la del siglo XX, desde el siglo V antes de nuestra era, pero tendremos que revisarla toda, porque cada artista en su época, lo hemos dicho antes de Dalí, antes de empezar, era un oportunista. ¿Por qué? Porque se pegó a su época histórica. Pero yo sí creo. Otra cosa es, a mí, todas esas cuestiones, he tratado a muchos artistas, pero a mí es que aunque los tratara, he tratado de que no se filtraran las condiciones anecdóticas de su vida en los textos. Es decir, he hecho constantemente una línea, a veces se me ha metido, una línea de resistencia de no contar cosas o no convertirlo en la fuente de la interpretación de las obras de arte, porque cuando los has tratado te pones a contar cómo eran en su vida cotidiana, cómo eran sus relaciones sexuales, cómo eran sus viajes, cómo era su tal. Lo que tenemos que hacer es darle más importancia a lo que sucede en la obra. Y ahí sí enjuiciar si la obra entra en límites del delito, cuáles son los valores políticos, sociales y morales que tiene la obra en sí misma. Porque si me dices, yo he conocido a muchos artistas que los admiraba y eran unos impresentables en sí mismos, pero eran unos impresentables de libro. Es decir, porque mi gran amor literario, que fue Borges, o que sigue siendo Borges, pues cuando le pude tratar, pues se me cayó el personaje, pero se me cayó él, el personaje. Y tuve que meter la mente en frío para que no me afectara lo mal que me cayó el tío cuando lo traté, con la admiración que sigo teniendo por su obra. Es que creo que hay momentos... Góngora era un miserable. Era un miserable. Quevedo era un impresentable. Era un sinvergüenza. Has mencionado a Caravaggio. Dalí era un oportunista. Miró era un cobarde de tomo y lomo. Warhol, al que también traté, era un mediocre, era un tontancredo. Es decir, empiezas a revisar uno a uno y te quedas sin nadie, ni siquiera sin ti mismo, porque tengo que decirlo, yo soy un impresentable. Fernando Castro es un impresentable, una persona insoportable. Entonces, soy más insoportable que incluso cuando hablo tanto. Por tanto, espero que no sea mi vida. A mí cuando a veces entran, y hay gente que comenta factores vitales, ¿no? Porque tú vives así, tus hijos esto, tu mujer lo otro. Vamos a ver.
no seamos capullos ni cretinos, por ahí no vamos a ningún lado, sobre todo porque no aporta nada. Háblame de otras cuestiones, de las posiciones políticas, del contexto social, de qué es lo que estás haciendo. Pero yo creo que, no hablo de la intimidad, que es un tema que no me interesa, la intimidad, pero yo creo que se coge el rábano por las hojas y el biografismo, la obsesión por la vida, es un tema reactivo, es un tema que creo que no aporta nada. Eduardo, Aleix, ¿queréis hacer alguna aportación? No, es que prácticamente Fernando ha resumido todo lo que más o menos, o sea, que estoy de acuerdo con él en casi todo, o sea, que no, la verdad que bueno, entiendo que lo que ha dicho el doctor Soriano, ¿no? Antes, de que la proximidad histórica, o sea, que haya un artista actual que haya cometido lo que fuere, ¿no? La emotividad, o sea, tal y como se lee, ¿no? Pues puede generar una reacción emotiva que hace que uno no quiera saber nada de eso, ¿no? Pero claro, no sé, yo realmente estoy de acuerdo en que debería haber una separación entre la intimidad del artista y la obra en sí, e intentar acercarse a la obra en sí misma, que es lo que está expresando, ¿no? También el doctor Soriano ha sacado otro tema, que era si la obra tiene que ver con algún delito, ¿no? Es decir, si realmente es una apología, pues, a cualquier ideología, pues, que esté, bueno, que pueda desagradar, ¿no? Obviamente, desde el nazismo o lo que fuere, ¿no? Pero incluso así, me parece interesante que hayan obras así para que se puedan abordar en sí mismas y poder criticarlas como se merecen, ¿no? No sé si yo creo tanto en la cultura de la cancelación, también estoy de acuerdo con Fernando en eso, ¿no? Creo que como sociedad sería una aproximación madura a una obra que nos desagrada, no desde la cancelación, sino precisamente desde una crítica feroz si se la merece, ¿no? Es decir, que creo que es más sencillo que esté a la luz y sea criticable desde todos los puntos de vista a que la cancelemos y quede en la sombra y por lo tanto en el olvido, ¿no? Y como si no quisiéramos mirar esa parte que no nos gusta, ¿no? No sé, he abierto bastantes melones más, pero a ver si hay alguien que lo recoja. Vale, Eduardo. Hola. Bienvenido. Hola a todos. Pues es que ya luego dejan a uno sin nada que decir, ¿no? Pero yo como dice Alex, es que sí y Soriano, es como si debe haber como un límite, ¿no? Porque creo que ya una cosa es ser como un impresentable y otra cosa es ser ya un criminal, ¿no? Porque, bueno, yo es lo que yo me pregunto, ¿cuál es el límite o cuál vendría siendo el límite en un artista que sea lo que haga menos o lo que degrade tu legado como artista, ¿no? O sea, ya sea Picasso, Gauguin o Dalí, o sea, hasta dónde llega ese punto en el que tus actos como persona influyen directamente en tu legado como artista para que no se le dé la espalda, pero para que no se tome o se le quite algo de importancia, ¿no? Porque al final de cuentas, en lo personal creo que sí es necesario conocer la vida del artista para entender un poco más de su obra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo no sé, o sea, ¿cuál sería un límite? Gauguin para mí sí es una persona que sí, no, su obra, aparte de que no me gusta tanto, considero que pues él sí fue una persona que sí cometió actos que no estaban para nada bien, ¿no? Con menores y eso allá a donde se fue a vivir. Pero, sin embargo, bueno, perdón, Dalí, pues creo que no hizo nada así como tan grave como para decir, bueno, es que pues su legado no es tan importante, ¿no? No sé. Sí, bueno, es más pero que entiendo nada una que pregunta hacia las demás de hasta dónde, ¿no? Ya puede llegar un artista. Interpreto que como sociedad, ¿no? O sea, la justicia de alguna forma pune a aquellos que cometen delitos, ¿no? Y después la sociedad, a través de la opinión y el ostracismo o el repudio, lo que fuere, a su manera, en el presente. Pero si en la obra no está,
es decir, es un castigo añadido que desde el propio análisis artístico no sé si merece la pena, porque no, lo que decía Fernando, no sé si aporta absolutamente nada desde una óptica meramente artística, ¿no? No sé. Yo creo además que, fijaos, es que hay una cosa que quizás, yo creo que hay momentos en la vida del artista que hacen interesante la obra, en algunos aspectos. Y antes hemos hablado de Dalí y yo creo que, por ejemplo, es indispensable conocer toda la vida la relación que tiene con su padre, su propia homosexualidad en ese momento, para comprender las primeras obras surrealistas de Dalí, que van de los años 27 al 29, básicamente. La relación que en ese momento tiene con García Lorca, que lo va a utilizar además con representaciones de una cabeza en algunos de sus trabajos, pues ese momento, por ejemplo, en el Juego Louvre, en el que él se presenta con su sexualidad cortada, abrazando una imagen que es la imagen de su padre, que además tiene los calzoncillos manchados en una de las primeras obras abyectas de la historia del arte, porque resulta que es una anécdota que sucedió en la vida, ¿no? Que el padre se había hecho caca en los pantalones y llegó corriendo en un coche que venía de Barcelona y se lo comentó delante de su familia, ¿no? Y entonces el niño, muy sorprendido, pues dijo, hombre, ¿cómo mi papá se va a hacer caca en los pantalones? Claro, quiero decir, son detalles que yo creo que es que si no conoces parte de esa vida de Dalí, toda la obra, por ejemplo, que va de los años 27 al 29, que son, digamos, las obras más duras, principio del surrealismo, las obras que tienen una connotación más sexual, te hacen o te llevan a no llegar a comprender realmente el trabajo, ¿no? El Gran Masturbador, que es una obra que, sabéis, está ahí en el Centro de Reina Sofía, nos da un poco la idea de cuál es la idea, o sea, cuál es el momento, digamos, la conexión que tiene Dalí con su propia sexualidad. Ha conocido a Gala, tiene escenas con ella en la cual está pensando en estos momentos de tipo sexual que le llevan a él al tema de la masturbación, que es un poco eso. Es decir, es que tienes que conocer eso, ¿no? Es indispensable para el conocimiento de la obra que tú vayas por ahí. Así que desde ese punto de vista yo creo que el aspecto es interesante. Habéis comentado también una cosa, porque Dalí, siendo, como yo también estoy de acuerdo, él es un homosexual, aunque no lo quiera reconocer. Las cartas de amor, además, que decía Fernando, que se conservan y que le dedica a Federico García Lorca, son de una pareja de enamorados, o sea, tremendamente, ¿no? Pero además, es que con lo que decía Eduardo, por ejemplo, ¿cómo juzgamos? Porque Buñuel hizo todo lo posible, por ejemplo, por separar a Lorca y a Dalí, y lo consiguió, por ejemplo, ya cuando se lo lleva a él a hacer la película de Un perro andaluz a París. Pero bueno, Dalí en algunos momentos acompañó a Buñuel por las calles de Madrid a pegar a diferentes homosexuales que había por las calles. Quiero decir, ¿cómo juzgamos este hecho en la vida o en la obra de Dalí? Quizás no se puede juzgar de ninguna manera, ¿entendéis? O es una cosa anecdótica que entra dentro del devenir vital de una persona que no se define claramente, que está llamando la atención en todo momento y que en muchos casos yo creo que muchas de las cosas, por ejemplo, todos estos animales, bichos, insectos que aparecen, el burro que aparece en todas estas obras surrealistas, tiene que ver con los libros que su padre le enseñaba y que le decía que si tenía relaciones con mujeres, pues le iba a pasar lo mismo que a estos animales, ¿no? Entonces, ¿me entendéis un poco lo que digo? O sea, ahí yo, por ejemplo, no veo el punto, porque creo que es necesario, como no lo conozcas, todos estos detalles, es imposible que analices desde la miel es más dulce que la sangre, pues hasta el Gran Masturbador. Luego ya pues cambiamos un poco el ámbito y el tema a partir del año 29. Yo creo que además pega un bajón en todo lo que tiene que ver con la sexualidad en los años 30, 31, algunas de las obras de Dalí. Pero hasta ese momento, es decir, es que Lorca está ahí presente en los cuadros. Tienes que saber que estuvieron juntos. Si no lo sabes, no lo puedes analizar perfectamente. No sé si veis un poco el punto. Quizás esto es una cosa que no se puede aplicar a todos los artistas, claro, por supuesto, porque no es así, pero en algún caso, por ejemplo con Dalí, es indispensable para conocer este trabajo. Una cosa, a ver, vamos a ver. O sea, a mí lo que me motivó a propiciar este debate justamente fue el hecho de que haya personas que dicen que no les gusta la obra de Dalí por su componente ideológico, o sea, por cómo era él, por su cercanía a Franco. Es como... Entonces, yo creo que hay personas que, por ejemplo, pueden pensar, Gauguin
lo que decía un poco Eduardo, ¿no? Se fue a Tahití, tuvo relaciones con menores, pero no solamente eso, sino que dejó a su mujer y a sus 5 hijos y los dejó ahí y yo me voy para Tahití a pintar y tal. O sea, hay un montón de situaciones que realmente te hacen plantear un poco cuál es la ética o cuál es la moralidad del artista que tienes delante. Y yo creo, o sea, me siento un poco dividido, porque por un lado estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, o lo que yo he entendido que dice Fernando, de que vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es la obra y analizar la obra y punto, y no quedarte con si esa persona ha tenido una vida así o asá, o si tiene una u otra ideología o lo que sea, sino simplemente quédate con la obra. Pero por otro lado, me pasa un poco como lo que dice Rafa. O sea, creo que realmente el conocer cuál es el contexto del artista cuando ha ejecutado esa pieza ayuda mucho a entender, por un lado. Y por otro lado, también no puede uno evitar que, según como sea esa persona, en su vida privada hay veces que te genera más conexión o más desconexión con lo que está creando. A mí me ha pasado, por ejemplo, de conocer un poco lo que decía Castro también con Borges, ¿no? Artistas que de repente yo me encantaba su obra y cuando he conocido a la persona, yo, este trabajo que ha hecho él de decir, no, no, sigo valorando la obra de Borges porque a pesar de que como persona no me caiga bien, valoro su obra y eso, y me quedo con eso. A mí eso me cuesta un montón. O sea, si realmente hay alguien que yo no puedo entender cómo es y que me genera cierto rechazo, me cuesta mucho luego poder valorar su obra y poder sentirme como, pues eso, como que soy admirador de lo que está haciendo. Porque hay una cosa que yo además he defendido muchas veces públicamente y es el hecho de que realmente una obra de arte, según cómo, es difícilmente criticable porque está muy ligada a lo que es la personalidad de quien la realiza. Es decir, yo, por ejemplo, yo qué sé, imagínate, ahora dibujo de determinada manera y tú puedes decir a mí me gusta o no me gusta, pero cuando tú criticas realmente esa pieza, estás hablando de un proceso vital en mi vida que yo qué sé, que no es ni mejor ni peor. Es como si yo ahora digo que es mejor persona Aleix porque tiene la nariz así, que yo qué sé, que Rafa o que yo, Es bastante porque larga. efectivamente, o sea, cada uno es como es. Entonces, si tú realmente estableces un vínculo entre lo que es la personalidad, lo que es la energía de esa persona y lo que hace, cuesta mucho por un lado criticar y por otro lado cuesta también el no separar una cosa de la otra. Entonces yo estoy un poco con este batiburrillo en la cabeza y es un poco por el motivo por el que estoy propiciando este debate, porque yo creo que me va a ayudar un poco a escuchar vuestras opiniones para ver si me aclaro. Porque por un lado ya os digo, estoy de acuerdo con la propuesta de Fernando, pero lo que dice Rafa, por ejemplo, me parece que también es así. O sea, muchas veces vas a ver una exposición, o por ejemplo alguien comentaba lo de que sería difícil entender la etapa azul de Picasso si no conoces un poco su biografía. Y es que es verdad. O sea, una base como para que tú puedas decir, vale, ahora entiendo de qué va lo que está pasando aquí. Pero es que eso parte de la premisa de que la persona que está observando la pieza quiere entenderla. O sea, yo creo que hay cosas distintas, ¿sabes? De hecho, creo que para la crítica dura de arte es ideal no tener contexto, para que te centres únicamente en la obra. O sea, incluso que no sepas ni de quién es. Te da una gran libertad, no solo de interpretación, sino de ejercicio crítico sobre el ejercicio plástico. O sea, y creo que depende de eso, depende qué es lo que busca el observador. Porque incluso si tú sabes en qué condiciones se dio el periodo azul de Picasso, lo empiezas a relacionar con eso y entonces tu interpretación ya está atada a tratar de sentir lo que sintió Picasso. Es decir, que desde un punto de vista estructuralista, es ideal no tener contexto de la obra, no saber de quién es, y entonces estaríamos hablando del arte en un estado cuasi puro. Pero también otra cosa con la que no estoy de acuerdo, que menciona Castro, es que no hay ninguna utilidad. Yo creo que hay utilidades incluso inesperadas, porque más allá de darle un contexto muchas veces emotivo a la obra, que es para lo que sirven los anecdotarios de aquí la dejó o lo dejó la pareja y entonces pintó esto que es muy triste,
hay conocimiento que surge desde la pintura que se puede relacionar con la biografía. Un caso concreto, el de Caravaggio. Si tú enseñas pintura, como es mi caso, puedes entender los cambios técnicos a partir de su biografía. ¿Cuándo cambia su pincelada de una pincelada de estilo flamenco a una pincelada gestual? En el momento en que ya no cuenta con el apoyo de sus amigos ricos y está viajando. ¿Por qué? Porque no puedes pintar con la estabilidad que tenías en tu taller ya establecido, como estás pintando ahora que estás corriendo por aquí y por allá. ¿Cuál es la influencia que tiene Nápoles sobre la pintura? La puedes observar y puedes entender ese cambio de paleta a partir de la biografía. ¿Por qué la última pintura de Caravaggio es tan gestual? Porque la está haciendo mientras corre, casi literalmente, está huyendo con un lienzo y pintando mientras lo corretean y le arrancan una oreja. O sea, desde ese inesperado lugar, la biografía es útil para entender la técnica. Pero son muy pocos los casos. Ya no en un contexto de entender mejor la pintura, que obviamente ayuda, pero no es que todo mundo tenga la aspiración de entender la obra. De hecho, hay una gran explosión cultural de cada quien interpreta lo que quiere interpretar y eso es lo que vale. Hay autores que tienen la irresponsabilidad de proclamar eso en su obra, pero la biografía no únicamente sirve para eso. O sea, yo creo que tiene que ver con lo que tú esperas conseguir de la obra. Si tú quieres una experiencia artística pura, probablemente el contexto te va a estorbar. Si tú quieres, por ejemplo, ahorita que hablaba de Signac, hay una novela que se llama Terraza en Roma, que es un dramón horrible. Si tú quieres el arte en cuanto a su carga saturnina, entonces te va a servir. Pero si tú eres un conocedor de pintura, de repente vas a poder entender, mira, el Bosco pinta así porque como era rico, tenía todo el tiempo del mundo, todos los recursos posibles, todos los pigmentos, y entonces la gran diferencia entre una pintura del Bosco y sus contemporáneos es porque el tipo era dueño de la mitad de su propio país. O sea, la biografía sirve para otras cosas, además de para poder contextualizar la obra, ya que estamos hablando de qué usos tiene el conocimiento biográfico, pero te digo, yo creo que tiene más que ver con el tipo de mirada que se va a dar sobre la obra. Y entonces la biografía funciona. Ya otra cosa es empezar a discutir sobre si el arte tiene algún tipo de cualidad redentora, como en el caso de algunos artistas, como en el caso de Van Gogh, ¿no? Van Gogh, que parece que era alguien bastante deplorable, pero que en el fondo late un humanismo que se refleja en su obra y del cual va a acompañar a su propia biografía porque él lo escribe. O sea, y creo que esa es otra parte, biografías que están escritas por el propio autor. A lo mejor no escribieron una biografía como sí lo hizo Chagall, pero que hay este compendio de cartas, de tal cosa, que ya no estás diciendo, bueno, alguien rastreó estos documentos y creó este anecdotario. No, estás hablando de cosas que el pintor, que el artista, que el creador considera necesario anexar para la lectura de su obra. Y ahí estamos hablando de otra cosa. O sea, las biografías que son anecdotarios románticos son muy populares. Se hacen películas y demás. Pero, ¿qué hay de la biografía propuesta por el propio autor? O sea, el caso de Henri Rousseau, que escribía notitas en su obra para que fueran anexadas y la gente supiera que iba por ahí, ¿no? O sea, creo que no se puede descalificar así tan tajantemente la biografía que no aporta nada porque depende qué estás buscando en esa biografía. Sí, yo quiero ahí sumarme a lo que dice Soriano y también matizar. Sobre todo yo cuestionaba el uso, abuso y exceso del método biográfico, del llamado en la historiografía del arte el método biográfico, como he dicho, con los orígenes históricos conocidos en Vasari. Y también decir que en este tema, que es un tema aparentemente no muy amplio, pero que es un tema amplísimo en el que hay un montón de palabras y de conceptos que se pueden volver hasta evanescentes, ¿no? La vida, la experiencia, la biografía, la trayectoria, el contexto, la personalidad. Es decir, hay un montón de nociones, muchas de las cuales
pensamos que son sinónimos y en realidad no tienen entre sí una relación de sinonimia, ni mucho menos, sino que en realidad tienen que ver con equívocos que todos parecerían vinculados a la vida del artista explica la obra. Es decir, lo que para mí es no digo un error, sino en realidad un mito, es que finalmente podríamos entender las obras si remitiéramos la obra de arte a causas que son otra cosa, nada más y nada menos que acontecimientos que surgen de un conocimiento de su biografía. Es decir, que sería sencillamente que si nosotros conociéramos la biografía y supiéramos qué es lo que estaba haciendo ese año, qué es lo que estaba pasando, cuáles eran sus experiencias vitales, qué estaba aconteciendo con ese sujeto, entenderíamos lo que sucede en la obra. Y que al tener eso agarrado así a través de la biografía, tendríamos la experiencia estética decisiva, porque en realidad eso haría que no nos tuvieran que interesar ni siquiera las obras de arte, sino que únicamente nos tuvieran que interesar las biografías. Es decir, que sería la obra de arte solamente un objeto transicional en el sentido psicoanalítico de Winnicott o de Melanie Klein, que nos podía llevar a algo más interesante, que sería la magnificación de las vidas, la magnificación de las vidas de los más importantes pintores, ¿no? Y esa especie de megalomanía que se construye y ese mito que se construye en torno al concepto de genio, que es el pilar fundacional y el pilar fundamental de la construcción, tanto de la estética cuanto de la historia del arte, creo que debe ser atacado, ¿no? Y sobre todo, también cuando he dicho ahora Soriano, estoy muy de acuerdo con él. Es decir, yo creo que en la perspectiva crítico-analítica más estricta y la más difícil de desplegar es aquella que se enfrenta a la obra y se enfrenta a la obra en un análisis de carácter estructural. Es decir, y ese análisis de carácter estructural, para todos los que hayáis, y supongo que muchos de vosotros lo habéis hecho, leído a Clement Greenberg, aun estando en desacuerdo con muchas de las cosas que dice, uno de los asuntos que fascina es cómo trata de ir expurgando esa causalidad biográfica, o sea, cómo trata de evitar remitir a la biografía o al anecdotario y a la vida del artista lo que acontece en la obra, siendo él alguien que tenía un contacto directo con aquellos artistas a los que conocía, y siendo aquellos artistas, gran parte de ellos, artistas del siglo XX, como es la llamada Escuela de Nueva York, que tenían vidas en las que todavía latía un fondo que tenía que ver con una nostalgia del romanticismo, es decir, no eran románticos, pero sí lo eran en el sentido de Rosenblum, ¿no? De la tradición de la pintura romántica del norte que se encuentra en Rothko, que se encuentra en Pollock, que se encuentra en Motherwell, en Klein, en Clifford Steele, y en la calle, en el bar de la calle Cedar, en el Cedar Tavern, allí actuaban todavía construyendo esa dimensión, bueno, falocrática y genializante o de genialoide del artista como alguien que todavía trata de rescatar el mito de la bohemia. Como a mí y a mi concepción de la interpretación y de la relación con las obras me horroriza tanto la interpretación bohemia de lo artístico cuanto la interpretación pseudo-romántica de las obras o esa romantización que en el fondo mantiene el mito del artista genial, pues por supuesto lo que me parece es que hay que dirigirse a las obras y sobre todo conocer, sí, la intentio autoris. Yo comparto con vosotros que es fundamental leer, y yo baso la interpretación de las obras de arte en la poética del artista a través de todos aquellos textos y esos materiales que los artistas también han ido ofreciéndonos de interpretación de sus obras, en los que en muchos momentos no tienen solo carácter biográfico. Otra cuestión es aquellos artistas contemporáneos, algunos de ellos también del propio Vasari, que empiezan a seguir el género de las biografías, porque, vamos a ver, en la historia del arte es fundamental en el Renacimiento la importancia que toma el retrato, el autorretrato, la memoria de viajes, las biografías, las autobiografías y la correspondencia y las cartas. Ahí tenemos la biografía de León Battista Alberti, ahí tenemos la vida de Benvenuto Cellini. Y esos textos en realidad son parte de la obra, porque son obra, como también el caso de Dalí, al que yo valoro principalmente como escritor. Es decir, para mí Dalí es como escritor, lo he dicho en muchas ocasiones, me parece superior Dalí escritor a Dalí pintor, y yo llevo años tratando de reivindicar ese Dalí escritor, y cuando uno lee La vida secreta, o uno lee El mito del Ángelus de Millet, o uno lee los viejos, los cornudos del arte moderno, se da cuenta de que Dalí dedica a la escritura una tremenda intensidad intelectual y que es una parte central de su obra. Pero creo que es importante evitar esas relaciones de causalidad. Cuando estaba leyendo en el chat algunos de los comentarios de los que estáis amablemente atendiendo lo que estamos diciendo, muchas de las opiniones veo que se mueven en esa especie de orientación de concatenación
causal, necesaria, inflexible e incuestionable entre vida y ejecución de la obra. Y algunos de los comentarios, tengo que decir, que me parecen sorprendentes. Por ejemplo, Nicolás Díaz de Frías Cruz dice: la tesis, la que establecía anteriormente un poco más extensamente, que plantea Fernando, echa por tierra la justificación del arte conceptual, porque estaría basado solamente en la trayectoria de los, entre comillas, artistas. Bueno, esa es una opinión que me ha sorprendido, porque precisamente el arte conceptual del que hablamos constantemente cada vez que nos reunimos es un arte que es el que renuncia de una forma más característica a la interpretación renacentista, romántica y biográfica de la obra de arte. Es decir, vamos a ver, si nos centramos en el arte conceptual, ¿qué necesitamos para interpretar Meaning de Joseph Kosuth? O para interpretar las obras de Robert Barry, o las obras de Sol LeWitt, parágrafos del arte conceptual, o para interpretar la obra de Richard Serra. Es decir, el minimal, el conceptual, que para mí son fundamentales, son un golpe sobre la mesa para evitar el biografismo conductista o la obsesión biográfica. Uno dirá, bueno, si uno estudia la biografía de Richard Serra, se dará cuenta que los altos hornos alemanes fueron muy importantes para él y tararí, tarará, tarará. Vale, basura interpretativa. Es decir, tienes que dirigirte a los textos críticos, ensayísticos, a lo que ha sido el trabajo teórico. Para estudiar a Kosuth, vete a la biografía de Joseph Kosuth. No vas a sacar nada en claro. Es decir, que no aporta nada. Porque alguien dirá, pero sí en el caso de Joseph Beuys. No, es que en Beuys no es que la biografía interprete la obra de arte, es que él convirtió su vida en una obra de arte, que eso es una cuestión diferente. Es decir, otra cuestión diferente son aquellos artistas que han hecho biografías, autobiografías, cartas, memorias, documentos que tienen ese carácter de ser obras de arte en sí mismos, y aquellos otros que tienen que ver con otra temática que no hemos abordado, que es el debate sobre la relación entre vida y arte, que se establecen las vanguardias en un intento de fusionar el arte y la vida cotidiana. Eso está en el futurismo, eso está en el dadaísmo, eso viene en realidad del romanticismo de la escuela de Jena, y eso se mantiene en el happening, en Alan Caprow, eso se mantiene en el performance, eso llega hasta Joseph Beuys. Es decir, Beuys tiene una obra que se llama Curriculum Vitae, Curriculum Operis, que la hace Heiner Bastian, en la que dice, primera exposición, una herida fuertemente apretada por los bordes. Es decir, el corte del cordón umbilical lo considera una obra de arte. Pero eso es ya alguien que trabaja sobre su vida, convirtiendo su vida y los acontecimientos de su vida en una obra de arte. Pero eso no quiere decir que tengas que hacer una interpretación biográfica, que yo creo que en muchos casos lleva al anecdotario. Y ahí hay que diferenciar, creo, entre lo que es la interpretación de las obras de arte y yo creo que resabios y inercias romanticoides, o yo creo que en realidad de una búsqueda de una certeza biográfica que son pseudo-psicoanalíticas, que lo remitirán todo a traumas originales o a controversias familiares o a posicionamientos de esa índole. A mí me interesa, evidentemente, todo el conjunto de declaraciones hechas como enunciación poética o de producción estética o de producción y posicionamiento político que se ejercen ya en ese ámbito de exterioridad y de generación de esfera pública. Eso es lo que me parece fundamental. Yo creo que en muchas ocasiones esa especie como de desentrañamiento tengo que decirlo, es que es fascinante ese mundo, sí, el de las biografías, pero creo que también analíticamente, como decía Soriano, el momento interpretativo más estricto es un momento que tiene que ser estructuralista, es decir, que tiene que partir del estructuralismo. Que cuando él hablaba de los cambios de técnica producidos, está hablando en realidad de lo que yo también sostengo, el ojo de la época, las condiciones materiales de producción técnica que en cada momento surgieron, que son fundamentales para analizar, es decir, qué materiales en un momento tienen que ser utilizados. Por ejemplo, para algunos, las cartas que se intercambian para la composición del nacimiento de la primavera de Botticelli, es decir, la indagación que hace Edgar Bing de cuál es el programa iconográfico que domina el nacimiento de la primavera de Botticelli, que la explica en el famoso libro Los misterios paganos del Renacimiento, no es una indagación biográfica, es una búsqueda de las fuentes textuales que permiten entender cuál es la iconografía de un cuadro. Por tanto, es un trabajo totalmente diferente que se mueve en el orden de las teorías, las interpretaciones, los discursos, las técnicas, las condiciones materiales de producción de las obras de arte, que no tienen que ver muchas veces con condiciones, digamos, que hoy creo que se sacan en juego y que tienen que ver con una especie de emocionalidad biográfico-anecdótica que al final, como digo, nos tiene muy entretenidos, pero creo que no son sustantivas. Es decir, eso no quiere decir que desvalorice eso, porque para todo aquel que ha leído la vida de Picasso, Sobrevivir a Picasso, de François Guillot, sabe que es jugosísimo, porque te da todas las anécdotas que puedas y más de lo miserable que era.
Bien, pero una vez leído todo eso, la cuestión fundamental es qué sigue sucediendo con la obra de Picasso. Y por otro lado, cada época relee el canon o cuestiona el canon, desmantela el canon y ofrece nuevas pautas de interpretación. La historia del arte, la historia de las miradas inventadas sobre los cuadros. Por lo tanto, pretender que el siglo XXI va a ofrecer el canon ortodoxo moral y finalmente el cerramiento de las interpretaciones de las obras de arte a partir de si eran morales, inmorales, indecentes o perversas, es absurdo. Otra cuestión es, mira, un amigo mío, y termino, cada vez que vamos a una tertulia, que es la de Revista Occidente, al empezar dice, todo el mundo puede decir lo que quiera y el límite es el código penal. Entonces, esa frase que él suelta a mí me gusta mucho. Dice, bueno, vamos a hablar, cada uno que diga lo que sea, y el límite de esta tertulia es el código penal. Yo creo que también eso es importante, que es el momento en el que, y eso es un tema que algún día habrá que debatir, cuando el arte entra en zonas de ilegalidad y cómo a veces se reivindica como artístico para no asumir las consecuencias de sus actos. Bien, eso es otra cuestión, pero que hay una relación entre arte y derecho, como hay una relación entre arte y ética, y hay una relación entre arte y economía y arte y política, y yo creo que aquí la relación entre, cuando critico la biografía, me refiero a la obsesión anecdótico-biográfica, que en realidad se torna regresiva y que quiere ofrecer una anécdota biográfica que interpretaría y haría comprender la obra. Es evidente, no lo vamos a descartar, que alguien que va a estudiar a fondo a un artista, ¿cómo no va a leer la biografía de Richardson sobre Picasso? Sería absurdo. Y alguien que va a trabajar sobre Francis Bacon, ¿cómo no vas a leer las conversaciones con Sylvester, con David Sylvester? Pero es que las conversaciones con David Sylvester de Bacon no son de carácter fundamentalmente biográfico, sino que son fundamentalmente de interpretación de la obra, es decir, se mueven en otro registro y aunque cuenta cosas personales, creo que no trata de que se le entienda solamente como psicopatología expresivo-emocional. Bueno, una pregunta, o sea, ¿tú no crees que cuando realmente alguien crea algo está muy conectado con su manera de ser, con lo que lleva dentro? Hay una pregunta que hacía Barbarella, que de hecho creo que te la dirigía a ti, decía, ¿en serio admites que si vas a comisariar la exposición de fulano y te enteras de que se dedica a quemar a su mujer con cigarrillos, aún así trabajarías con él? Porque eso no me lo creo. Entonces, claro, ahí es donde voy un poco, ¿no? O sea, realmente se puede separar y hasta qué grado, ¿no? Vamos a ver, eso es muy sencillo. Todos, creo, o imagino, o por lo menos la decisión que yo tomé hace mucho tiempo, yo prefiero trabajar con gente con la que me llevo bien. Pero es una cuestión casi de la cotidianidad, como a nosotros que nos gusta tomar cuando se podía tomar cervezas, ¿no? Con amigos con los que te llevas bien. No te gusta ir a tomar cervezas con tipos con los que tienes pleitos chungos o te caen mal y te parecen unos gilipollas absolutos. Es más, seleccionas la gente de esa manera. Es decir, nosotros estamos viéndonos hace tiempo y hablando juntos porque nos hemos cogido afecto y nos caemos bien y hemos llegado a entender que podemos hablar juntos, ¿no? Pero yo prefiero desde hace mucho tiempo trabajar con gente con la que puedo llevarme bien y sobre todo que no nos tenemos que dar muchas explicaciones, es decir, que no nos tenemos que contar mucho nuestras vidas, sino que podemos precisamente fluir y trabajar juntos desde el respeto, la admiración mutua y en una manera en la que no haya unas jerarquías de tú eres el artista, yo soy el curator, tú eres el artista. Es decir, eso es lo que me ha gustado. Aún así te diré, he trabajado con muchos artistas que una vez conocidos me cayeron mal, ellos, pero seguía interesándome su obra y no permití que el que me cayera mal a ese nivel impidiera que pudiera trabajar sobre ellos. Porque me parecía, es que cuando has tratado a muchos artistas, puedes haber visto movidas bastante heavies, quiero decir, heavies y complejas de gente, no solo digo que te las veas muy crudas y que tengas, no sé, que tengas que salir con escopetas, como he tenido que estar yo en Puerto Rico, es decir, tengas que salir, quiero decir, armado, tengas que salir armado y tengas que ver cosas muy, muy raras. Entonces, si algún día quieres que contemos cosas raras y cosas delictivas, pues también existen, pero por supuesto, yo no he trabajado con artistas que los viera o que el comportamiento de ellos me parecieran unos maltratadores. Es más, he roto relaciones con gente que sabía que su comportamiento me parecía indecente, pero con artistas, hasta con un artista o dos, con uno concretamente que me quiso pegar y que estuvimos a punto de pegarnos, y además el pobre hombre no tenía ni media hostia y pudo cobrar, o sea, y me tuvieron que separar para que no lo matara, pues teníamos una exposición pendiente y le dije, tranquilo, que la exposición se hace. Solamente faltaba que porque tuviéramos esa pugna bobísima por culpa de él, dejar hacer la exposición. Yo quería, o sea, creo que hay veces que tienes que tener una altura de miras que es alguien, eso no lo entiende mucha gente, ¿eh? Por cierto,
Es decir, que hay gente que te parecen unos completos cretinos, pero los respetas artísticamente y decides hacer con ellos ese trabajo. Porque te digo una cosa, cuando haces eso y pones una generosidad y una cierta altura intelectual y eres capaz de entender que él personalmente es un piojo y es una basura humana, pero que tiene una obra que es interesante, yo creo que estás dando una lección y el tipo se está llevando una lección tremenda. Y yo, por tanto, hay gente para todo, como dicen los, hay gente pato. Y en medio de que hay gente pato, yo quiero decirte que a mí no acepto comportamiento de cierta gente, es decir, racistas, sexistas, etcétera, pero en la mezcla de todo, que hay mucha gente que es también medio detestable, no me gusta tampoco ser el tribunal de la Santa Inquisición que los esté juzgando de esa manera. Por tanto, cuando dice Barbarella que no se cree, pues se va a tener que creer, porque es así, que he trabajado con artistas maravillosos, ellos, su obra y su persona y su actitud y su relación conmigo, y con otros muchos que eran una piltrafa, o sea, eran detestables, pero detestables quiero decir, gente que es que no se podía ir con ellos ni a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de gente con la que te vas a Japón o a China o a Estados Unidos y en el avión ya estás discutiendo porque son insoportables. O sea, pero esos artistas, es que hay muchos, hay también muchos críticos que somos insoportables y que no hay quien nos aguante. Pero te digo una cosa, hay que a veces decir, vamos a ver, estoy trabajando sobre ese artista porque me interesa él, su movida, su rollo, cómo funciona su cabeza en el ámbito ese cotidiano, o la obra que hace. Porque si empezamos a hablar de cantidad de artistas los que conozcas, la obra que tienen y cómo son ellos en persona, insisto, no se queda nadie ahí. Y la mayor parte de los intelectuales, también de los teóricos, insisto, somos en nuestras vidas cotidianas un desastre total, un desastre total, es decir, que no podían indagar detrás de nosotros. Aunque seas alguien que ha querido conducirse éticamente y moralmente, es decir, que creo que es así. Entonces me parece, a mí, por ejemplo, yo creo que tenemos que buscar también esa necesidad de juzgar y decir, de este artista, juzga su obra y luego di, su persona es esto, pero no hagamos un pack con todo, un revoltijo con todo, es que su persona es tal y cual. En muchos casos la obra, porque persona significa máscara, prosopon en griego, muchas veces la obra es precisamente algo que es antagónico a la propia experiencia de la vida. Es decir, que se hace esa obra como una sublimación de la vida. Y en muchas ocasiones, hay muchas veces que conoceréis, habéis conocido artistas y dices, joder, qué poco le pega a este tipo la obra. Si conocías la obra dices, qué raro es este tío, no parece el autor de esta obra. Y al revés, conoces al tipo y ves la obra y dices, no le pega. Esa falta de correspondencia no es tan inusual. En realidad es fundamental. Hay muchos grandes escritores que son pésimos oradores. Y la gente dice, seguro que no lo escribe él, te equivocas. Ese tipo es escritor porque no sabe hablar en público o porque tiene una gran dificultad para expresarse de otra manera que esa. Por tanto, la mayor parte de cuando encuentras ese momento sublime, que el artista es maravilloso, que su comportamiento es ejemplar, que es una persona cariñosa, que le querrías abrazar porque es un osito de peluche, es maravilloso. Pero vamos a ver, eso es como en la vida. ¿Cuántas personas encontramos en esta vida maravillosas? Poquísimas, poquísimas. Como yo he tenido la suerte de conocer un par de ellas y sobre todo una persona maravillosa, pues yo no necesito conocer a nadie más. Podría ser un sociópata, que no me interesará conocer a nadie más. Y por eso me dedico al arte, porque soy capaz también de distinguir. No voy al arte buscando vidas ejemplares, vidas morales, vidas que me den lecciones de vida, no. Quiero obras intensas. Ahora estoy leyendo un libro sobre la estética de la crueldad, el libro de Maggie Luce, y creo que es importante no dejarse llevar por esa cosa de quiero que sea un gran artista y que en la vida sea poco menos que el Papa Francisco. ¿Qué va? No tiene ni sentido. No, y puedo, no sé, quisiera acotar algo rapidísimo ahorita que dice eso, y es que yo me acabo de acordar que tengo un canal donde subo biografías, por cierto, se me había olvidado, pero ¿sabes qué es bien curioso? Que hay como una ingenuidad actual, que es muy de esta época, de creer que el líder artístico, cultural, así tiene que ser una buena persona a fuerza, o sea, como bien dice Fernando, cosa que no se le exige a los líderes de opinión surgidos de YouTube y cosas así, que caen dentro de lo políticamente correcto y entonces, no, es que le pegó a su novia, hay que cancelarlo, pero parecería que eso no aplica al público, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hace poco me llegó una crítica en clave hate que decía, güey, tú no puedes estar opinando sobre pintores cuando tú pintas mal. Así no funciona, ¿sabes? O sea, digo, probablemente sí pinto mal, pero aun cuando lo hiciera, eso descalificaría, no sé si Fernando Castro pinta, pero si no pinta, entonces no puede opinar,
porque no pinta. Güey, pues así no funciona esto, y sin embargo el gran público se mueve en términos así de elementales. Sí, sí. No, es que cómo vas a aceptar que ese artista le pegó a su esposa, y lo dice el tipo que está con una cerveza en la barriga mientras su esposa está lavando el piso, ¿no? Ahora, espérate, ¿no? Está mal esto, pero ¿de dónde surge la superioridad moral del público? Es que yo sí puedo juzgar. ¿Por qué? Porque estoy aquí, me conduzco correctamente, soy alguien que apoya lo políticamente correcto y las nuevas ideologías. Eso me da la autoridad. Oye, concedo y acepto que el artista, el creador, la figura pública tiene una responsabilidad extra, la responsabilidad del artista de Claire. Pero, ¿qué tal si también empezamos a pensar en nuestra propia vida, cómo nos conducimos, ¿no? O sea, porque por ahí, por ejemplo, yo no me podría jactar, digo, sé que es una broma lo que dice Castro, pero yo no me podría jactar de ser una persona despreciable, porque yo lo era y me costó mucho trabajo dejar de serlo, y me siento muy orgulloso de ya no ser esa persona. Pero costó. Ahora, que tú puedas decir, no, es que su obra es mucho mejor ahora, quién sabe, no creo que haya una relación, no me gustaría pensar, güey, mi mejor obra la hice cuando era un miserable, no, pues entonces vuelvo a ser miserable y ya pinto bien. Esa relación no existe y la gente cree que sí. No, es que ese tipo, como es muy mala persona, es un gran artista. Eso es romantizar, pero la otra opción no es que como es una muy buena persona, entonces sí ya se merece el reconocimiento artístico. Por ahí es la mejor persona y su obra sigue siendo una mierda. O sea, también hay que aguantar un poquito esa relación, porque la entiendo en términos sociales, pero de que la buena gente haga la mejor obra o la mala gente haga la mejor obra, tampoco hay que ser tan ingenuos, tampoco hay que pensar que el mundo es Instagram, que todo es bonito. O sea, estás viendo videos donde le explota en la cara una bomba en Irak y tú das tu, ¡ay, qué horrible! Y ya se acabó tu responsabilidad. ¡Qué chingón!, ¿no? O sea, vamos a frenar un poquito, repartir culpas y pensar cómo estamos actuando. Porque es muy fácil decir, oye, es que tú cómo le vas a curar una exposición a Picasso si quemó a su esposa. Bueno, sí es censurable y habrá que mencionarlo y habrá los que lo mencionan. Era lo que yo decía, habrá la manifestación afuera del museo que diga, este tipo es un misógino de lo peor. Están en el derecho. Se vale. Pero tampoco vengan a juzgar, por ejemplo, aquí a Castro de, ¿a poco tú? Oye, aguanta, el señor es una institución, le costó su trabajo, espérate, tiene una opinión cimentada en un conocimiento que ninguno en la mesa tiene, y creo que al menos somos dos los que tenemos grados doctorales, y nos da dos vueltas el señor, oigan, espérense, hay conocimiento, hay moral, pero no, la entremezcla no va a hacer que alguien sea más o menos listo o más o menos buen artista. Se está pensando desde una codificación moral muy actual, pero que también habría de ver cuál es el, diría Elizabeth Rodinescu, reverso perverso de esta opinión tan actual de reclamo que todo sea bonito. Oye, la verdad es que el mundo no es bonito. Se está muriendo gente a diario por coronavirus, te explota una bomba aquí, otra allá, y tú reclamas que todo sea bonito. Pues no es por nosotros donde hay que empezar, sí hay que pasar por nosotros, pero hay una larga lista de hijos de puta atrás que también habría que decir, oye, pues empieza por lo que sea más relevante, ¿no? O sea, el hijo de puta que tiene poder, bueno, ya salió, ya lo sacaron, entró Biden, quién sabe qué tan bueno sea. Pero el punto es, y lo menciona Ortega y Gasset, hay una convención de que el poder real de la masa está en la masa, y al mismo tiempo está la paradoja de que una vez obtenido el éxito en una empresa, se reclama la vuelta de la individualidad más absoluta. Vamos a pensar un poco más antes de empezar a soltar juicios de valor, porque yo ya me aburrí de juicios de valor que sueltan los comentaristas deportivos de repente. Oye,
vamos a poner cada cosa en su lugar. Nos toca el papel de hablar de arte, cultura, intelectuales. Tenemos una responsabilidad. Respetemos esa responsabilidad, tratemos. Pero el público tiene este extraño hábito de la actualidad de las redes sociales de opinar con una superioridad sobre política, arte y todo lo que sea, porque puede. ¿Y dónde está su responsabilidad también? Digo yo. Porque un usuario es un voto, ¿no? Porque un like vale lo mismo que otro like, ¿no? En definitiva. El otro día alguien dijo un comentario, mi like vale, pero mi persona no. O sea... Bueno, en este caso es una horizontalidad absoluta, ¿no? Porque el like en sí mismo no genera ninguna jerarquía. O sea, lo regalas o lo quitas en función, ¿no? Es curiosa la dimensión moralizante que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Me sorprende, igual que tú, estoy de acuerdo en eso, ¿no? También. No sé, es como que uno pretende que en este caso de los artistas ya no fueran biografías, fueran agiografías, ¿no? Donde todos fueran baluartes de la pureza, pero no de cualquier pureza, sino de cada pureza de cada espectador en ese caso, ¿no? Que es lo que más me sorprende y lo más absolutamente utópico, porque para lo que una cosa es un delito flagrante, ¿no? Que es, como decías tú antes, es más difícil de cubrir, de tapar, de soslayar de alguna forma, pero aquellos que son, pues depende del criterio de cada uno, es mucho más complicado. Y para lo que a mí me puede parecer bien, a ti te puede parecer fatal por una cuestión de vivencia personal y viceversa. Y no nos pondremos de acuerdo si vamos a valorar tal obra de arte porque un señor hizo no sé qué. Pero es que además me parece muy poco interesante. O sea, además esa concepción de pensar de que cuando los artistas hacemos algo, es como si lo que pensamos y lo que sentimos en ese momento queda imbuido en la obra casi como el cuadro de Dorian Gray, ¿no? Pero a la inversa, ¿no? Es que eso cobra como una entidad, como si un trozo de nosotros estuviese implantado, pero de esa fotografía del momento en que estamos ejecutando algo. Y yo soy más partidario del fruto de lo aleatorio a veces, ¿no? O, por ejemplo, como decía Rafael, el caso de Dalí y la proyección simbólica donde estaba el padre y Lorca y demás. Bueno, en el caso de la obra de Dalí quizás es más sencillo hacer una proyección simbólica en la obra basándose en la biografía, pero en otras obras me parece, desde mi humildad, muy complicado hacer una proyección simbólica de lo que creía, pensaba, sentía el artista en ese momento y decir que está plasmada en la obra, ¿no? No sé qué opináis vosotros, pero... Pues es que no es que sea como en el sentido estricto, ¿no? Es que la biografía te dice lo que dice la obra, ¿no? No creo que sea así, ¿no? Como dicen, hay obras que sí, hay obras que no. Y también creo que también creo que todo debe de llevar una reflexión, ¿no? O sea, porque no irse al extremo de, como dicen, de, ay, voy a cancelar a este artista porque hizo esto, porque hizo el otro. Y porque, no sé quién lo dijo de ustedes, ¿no? Pero es mejor, a veces es más fácil voltearse hacia otro lado, ¿no? Y ignorar esas cosas. Pero creo y ya lo he comentado antes con Soriano, ¿no? O sea, siempre y cuando se acompañe de una reflexión acerca de algo que realmente impactó en la vida social o en la vida del artista, ya sea un crimen, sobre todo un crimen que haya cometido el artista, creo que es lo importante, ¿no? O sea, porque sí es difícil como dejar de lado el legado de un artista muy importante, pero también hay y sin la onda moralista, ¿no? Sin ser sin darse como golpes de pecho, ¿no? Obviamente, si alguien comete un crimen, algo fuera de la ley, y es algo de lo que de mucha gente, pues, se inspira o ve o analiza, y eso, creo que es importante que haya una reflexión, ¿no? Creo que es como lo importante. Pero crímenes distintos generan reacciones emotivas distintas. Hay crímenes que para muchos son mucho más abyectos que otros. No es lo mismo defraudar al fisco que ser un genocida, me refiero. Ah, claro, o sea, sí, claro. O sea, todo tiene que ver con eso. O sea, es lo que te digo, no es irse
a lo moral, o sea, sino que pues hablo de asesinatos, ¿no? Por así decirlo, de abusos sexuales o de ese tipo de cosas, que es a lo que se tiene que llevar una reflexión. Pero para genocida sería como considerar a Hitler artista y poner qué pesa No, más, ¿no? tampoco, O sea, güey. no. Claro. Sí, no, o sea. O bueno, Mao no, era poeta también, ¿no? Era malo, Ajá, pero es a lo que me refiero, es que no puedes irte, no te puedes ir al extremo tampoco, ¿no? O sea, es eso a lo que me refiero, no irse ni a buscar al Papa, ni a buscar al peor ser humano de la historia, ¿no? O sea, siempre hay que mediar y hay que reflexionar. Bueno, no cabe duda de que Hitler era un artista, solo que de un género muy particular, ¿no? Además, como sabemos, esto sí es la biografía, por culpa de que no la aceptaran en la Facultad de Bellas Artes en Austria, se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? Es decir, que fue un joven estudiante frustrado en sus 2 intentos de entrar en la escuela. A mí me interesó mucho ese episodio y me llevó a estudiar qué es lo que presentó como ejercicios y por qué le suspendieron, y por tanto dediqué una parte durante 7 años curso de doctorado a explicar la estética del nacionalsocialismo, que es un tema que me parece relevante, ¿no? Es decir, que no es un tema sobre el que se pasa de puntillas, pero es un elemento central de la comprensión de la modernidad, de otras modernidades, ¿no? Esa no es la modernidad abstracta, no es la modernidad vanguardista, es la antivanguardista, pero a su vez es un movimiento de masas, es una movilización total, que tiene una voluntad artística, hay una superestética nacionalsocialista, y el propio Hitler se entendía a sí mismo como artista, solo que de la arquitectura, por eso se rodeó de Albert Speer. También era un artista del arte más importante del siglo XX, que se llama la propaganda, por eso con Goebbels entendió que el arte es propaganda y los artistas, los nazis son artistas de la propaganda, de la modelación de las subjetividades y del comportamiento colectivo, ¿no? A mí me parece muy interesante de lo que estamos hablando, porque en el fondo da en el núcleo de una cuestión que hoy es central, que es qué supone para la contemporaneidad el anhelo de la fama. Es decir, qué es y cómo se entiende algo que se singulariza, ¿no? Como sabemos, un término que está muy en boca es las singularidades, ¿no? El ser singular, la singularidad, tanto en clave filosófica, Alain Badiou y otros, cuanto en la cotidianidad. Yo tengo que ser singular, o hay que conseguir visibilidad, e incluso unido a un término que se ha empleado, que es el legado, ¿no? Es decir, como si os dais cuenta, se habla constantemente de el legado, ¿no? ¿Qué pasó con su legado? El legado, incluso el legado de Trump, el legado de Obama, el legado, ¿no? ¿Qué es lo que queda de los grandes sujetos? ¿Qué es lo que queda de las grandes acciones? ¿Qué es lo que queda de los grandes proyectos? ¿Qué es el legado? Que en realidad qué es lo que genera herencia, qué es lo que genera tradición, qué es lo que genera afiliación, qué es lo que produce continuidad y cómo la interpretamos, ¿no? Y yo creo que en la época contemporánea, que está marcada clarísimamente por el final de la historia, con mayúscula, y por el comienzo del storytelling, que comenzó ya en los 80, es decir, hoy en realidad, cuando presentó a su gobierno Bill Clinton, fue presentando uno a uno a sus miembros de gabinete y dijo: este hombre es una historia americana, tiene una historia americana. No se refería a la historia con mayúsculas, se refería al storytelling, ¿no? Porque nuestra época es una época que se basa en el relato constante de sí, es decir, en la necesidad de estar exhibiendo continuamente tu vida. Y eso, la llegada de Internet, de las redes sociales, de Facebook, y sobre todo los orígenes de Facebook, hablan de cómo se construye hoy la vida. Es decir, hoy en realidad hay que estar perfilando la vida. Hoy en realidad la cuestión ya no es qué es tu personalidad, sino qué perfil generas contigo mismo. Y en cierto sentido estamos en ese momento del que habla Gramsci, ¿no? Lo viejo no sirve y lo nuevo aún no está totalmente delimitado, en el que el modelo de artista, que todavía muchas veces sigue siendo el más popular, que es un modelo de artista, insisto, aunque no lo sepa mucha gente, básicamente romantizado, romántico, pseudo-renacentista y genialoide, colisiona y se mezcla con la forma de conseguir visibilidad y fama y posicionamiento visual en la cultura de las redes, en la cultura de la velocidad de las pantallas contemporáneas. Y está claro que hoy en día pues, hay una necesidad de ofrecer un perfil, un perfil a su vez modificado por filtros, es decir, filtramos información y también nuestros filtros de Instagram nos ofrecen un perfil adecuado a cómo queremos ser recibidos. La famosa frase atribuida a Warhol, bueno, atribuida, que la escribió en mi filosofía de ABDBA, todos serán famosos durante 15 minutos, todos conseguimos una fama de 15 minutos, se fue reduciendo, todos seremos famosos durante 15 segundos. Pero Weininger dijo al final, todos seremos famosos para 15 personas.
Entonces hoy en realidad la cuestión es ¿qué es ser famoso? ¿Y cómo te has vuelto famoso para 15 personas? Hay una época en la que eras conocido por tus alumnos, por tus amigos, por los que te conocían de tu círculo de trabajo, tus alumnos antiguos de la universidad, tus compañeros de actividad artística, tus compañeros de juerga, de farra, de vida, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos la posibilidad aparente de que nos conozca más gente, de que nuestra imagen se proyecte más, de que nuestra vida sea conocida y esté constantemente expuesta. Y eso es parte también de la necesidad de cubrir, yo creo, el vacío del sujeto. Es decir, en realidad estamos rellenando huecos. Es decir, estamos rellenando huecos y se habla de experiencia vital y de construcción de vida y de biografía. La biografía es la rigidificación de la propia vida. Cuando decía Foucault al final de su vida que la obra de arte no son objetos, sino que es convertir tu vida en una obra de arte, eso es en realidad la ética de los estoicos, hacer de tu vida una obra de arte incluso fracasada o desmantelada. Esa es una cosa dificilísima que la intentaron los sofistas, los estoicos. Hoy en día hacer de tu vida una obra de arte es lo que hace todo el mundo en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, que cree que tu vida es artística, bajo un presupuesto que yo odio, que es el buen rollismo. A mí el buen rollismo me parece una de las cosas más perniciosas del mundo. Es decir, si tuviéramos que decir con qué acabaríamos isofacto, es con un buenismo y con un buen rollismo que en realidad evita el sano ejercicio del pensamiento crítico y sobre todo la búsqueda de afectos, desafectos, antagonismos y posicionamientos personales. Esta cosa de todo el mundo es bueno, o cuando te dicen esa es una bellísima persona, o es que es una buena persona, lo que ha dicho el Soriano, no, es que es muy buena persona, es que no veas qué bueno es que es un corazón, es un cacho de pan. Es que habitualmente esa es una frase para decir que te están hablando de un mendrugo de pan. Es un mendrugo. O sea, no, y precisamente, qué bueno es, qué bueno es. Pues no, señor. Es decir, yo creo, no defiendo el mal como clave del arte, ni la terribilidad, ni el trauma, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la autoflagelación, ni qué sé yo, la tortura sistemática para generar obras de arte, ni el exilio como condición de posibilidad de la experiencia artístico-poética. Yo creo que lo que hay que evitar es también el buen rollismo y el buenismo que no lleva a ningún sitio. Parece que en muchas ocasiones nos dejamos llevar todos por una especie de, lo llamaba Marcuse, tolerancia represiva, que es cuando dicen, yo es que soy muy tolerante. No, perdona, no eres ni tolerante ni intolerante. Sencillamente es que no juzgas, o sea, ni siquiera evalúas. Por lo tanto, tu actitud aparentemente bien intencionada es la peor de todas. Decían ya Martin Luther King que las personas más perjudiciales para la reclamación y la reivindicación de los derechos de los excluidos y de los no asimilados y de los afroamericanos no eran el Ku Klux Klan, llegó a decir en un meeting, no era el Ku Klux Klan, ni eran los más radicales contra los afroamericanos, sino los compasivos, los que comprendían a los... O sea, el que decía, el blanco que decía, no, si yo os comprendo y apoyo vuestra causa y en el fondo me parece muy legítima, pero no movía un pie. Es decir, que es que estamos en la época en la que tenemos esa necesidad como de exponer y expresar nuestra vida y además al final entenderlo todo en una clave de... Además sucede así, es decir, hay muchos momentos en los que lo sabéis, hay una necesidad de saber cómo es tu casa, qué libros tienes. Cuando a veces en los directos, a muchas de las preguntas, planteas un directo sobre un tema y empiezan a aparecer una serie de cuestiones que dices, ahí va mi madre, que nos estamos yendo hacia la anécdota más patatera y absurda de las posibles, es decir, ¿qué tendrá que ver esto con esto? El otro día me pasó una cosa muy curiosa, estando haciendo una conversación con Carlos León sobre su obra y sobre desde Salamanca, la ciudad en la que vive Rafael, que no hemos podido verte porque ya sabes en qué condiciones está Salamanca, de repente allí preguntó alguien, ¿y qué opinas de la artista naif o de la polémica de la artista naif no Lielano, no Silenano o Edgar Bergalarga, no sé qué? Hicieron una broma de estas de tomar un nombre que en realidad oculta esa de me huele el ano y el Edgar el de la polla larga. Un Bart Simpson. Soltaron una de esas. Y entonces resulta que lo habían soltado también en un Zoom para alumnos en Salamanca de la EBAU y de la prueba de evaluación de selectividad. Entonces lo soltó en medio de una conversación con tienes la posibilidad de preguntarle a un artista de 70 años, 50 años pintando, que te está ofreciendo absolutamente pues
con generosidad su experiencia artística para que le pregunte si estaba contestando a lo que se le preguntaba, y aparece ese momento penoso de no, si me huele el ano, la verga larga, la polla chica. Entonces dices, ¿qué es lo que revela esto? Que me parece sintomático. Una neoinfantilización. Mira que a mí me gustan los niños. Una situación de ¿por qué no vamos a hacer eso? Y esa especie de momento de yo tengo que decir una pequeña tontería que va a ser muy graciosa, es también, no sé, el momento graciosete y torpón en el que nos movemos hoy. Creo que es importante volver a entender qué es lo que nos aportan los datos biográficos, las experiencias que los artistas han tenido, para dotar de la máxima relevancia e importancia a la obra de arte y a lo que nosotros hacemos con las obras de arte. Porque finalmente, como decía Duchamp en su texto sobre el coeficiente artístico, en la obra de arte no es la intención del autor, que muchas veces llega gente que dice una cosa muy rara, que es que lo que el artista pretendía lo que el artista pretendía hacer es la interpretación de la obra de arte. Y te dicen, si tú no sabes lo que el artista pretendía, no sabes lo que era la obra de arte. Un artista puede pretender haber hecho la construcción iconográfica que da cuenta de la nueva cosmología, pero eso es lo que él pretendía, y lo que finalmente hizo fue una cosa que es otro asunto. Es otro asunto porque nosotros tenemos que introducir el coeficiente artístico que conseguiremos someter y ajustar a pautas interpretativas aquello que nos irá diciendo en cada momento. Y por tanto, ni la biografía ni la intentio autoris son la interpretación de las obras de arte. Y por supuesto, también muy de acuerdo con Francisco, con Soriano, cuando sale esa cosa que ya me parece más delirante, que es, si no eres un pintor no puedes hablar de pintura. Y si no pintas, estos siempre salen los directos, ¿no? Cuando sale y alguien dice, pero ¿cómo es posible que estuvieran hablando de pintura y si no son pintores? Y alguien dice, tendrían que haber pintado todos un cuadro ahí en directo para que se viera quién tenía la posibilidad de decir algo. Vamos a ver. Entonces, para hablar de cuestiones cosmológicas, tienes que haber sido uno de la misión del Apolo, de los que llegaron a la Luna, astronauta, y para hablar O perro. O perro si eres veterinario, ¿no? Veterinario, claro. Y por supuesto, uno de los que habla más de fútbol, o es un gran documentalista, Maldini, en nuestro país, no es futbolista, pero es que es un investigador del fútbol. Entonces, esta cuestión de, no, si vas a hablar de esto, tienes que ser de esa profesión, perdón, es uno de los argumentos más torpes que se han podido escuchar. Y también creo que tienen que ver con inferencias mecánicas, ¿no? Es decir, hay siempre esa cuestión de la relación, que es un tema más amplio, pero más abstruso, entre causa y efecto, es decir, cómo se estructuran las relaciones de causalidad, y también las relaciones de causalidad en la interpretación de las obras de arte. Si alguien quiere pensar que la biografía es la causa eficiente y única que explica la obra de arte, o que el conocimiento biográfico ofrece la clave definitiva para entender la obra de arte, yo tendría que decir que no comparto esa opinión. Es decir, que creo que no siempre, ni necesariamente, ni es siquiera tal vez la mejor forma de entenderlo. Que es un mito fascinante, que permite disfrutar muchísimo, y que no solo disfrutar muchísimo, es algo que nos tiene muy entretenidos. Es decir, porque a mí me han pedido, yo escribí una biografía de Van Gogh, o sea que esto también es una locura, pero me la pidieron y entonces traté de hacerlo, y traté de hacer una biografía que no fuera solamente sobre sino la biografía que late en las obras, que es la que me parece importante, que en muchas ocasiones todo lo demás me parece que nos lleva, y sobre todo porque creo que esa revisión todavía romantizadora o romantizante o pseudo-renacentista del arte no quiere enfrentarse a la especificidad de las obras de arte, no quiere pensar en relación con las obras, no quiere someterlas a un análisis, que no tiene por qué ser hiperintelectual, sino que tiene que ser también sensitivo emocional, que tiene que ser experiencia estética, es decir, no tiene por qué ser algo que tenga que ver con la filosofía, puede ser muchas más cosas que la propia filosofía y que la propia estética, pero tiene que ser algo que creo que no sea necesariamente biográfico. A mí me encantan los artistas sin biografía, o de los que tenemos pocos datos biográficos, no para indagarlo. Por ejemplo, Velázquez, fíjate qué pintor. Y cuando uno dice, ¿cuál es la motivación biográfica de Velázquez para hacer los pocos cuadros que pintó poquísimo? Cuando uno se mete ahí, que a mí es un tema que me está interesando mucho últimamente, se da cuenta uno que Velázquez pues es como alguien del que sabemos muy poco, y vamos a saber cada vez, tal vez, solo un poquito más. Pero el objetivo central, si vamos a esa motivación biográfica, es que Velázquez era un arribista social, que quería ser noble y que hizo todo lo posible para ser noble, y que no pintó todo lo que podía haber pintado porque quería que le viniera la orden de Calatrava. Eso está más claro que la hostia, o sea, está buscando eso, y por eso toma tantos cargos y se convierte en un cortesano.
pero no creo que eso explique la pintura de Velázquez. Que a lo mejor es una pena que en esa búsqueda de su objetivo pintó menos cuadros de los que pudo, pero con los que tenemos ya tenemos suficiente. Y creo que para poder disfrutar, entender y estudiar y gozar del arte en un cuadro que me parece impresionante como Las hilanderas, que me parece casi tan importante como Las meninas, no es necesario tanto remitirse a la biografía cuanto a la mitología. Es más importante revisar la mitología y la iconografía y el papel que cumple ahí la mitología y el rapto de Europa, el tema del rapto de Europa, es más importante que la biografía de Velázquez. Hay una cosa que, bueno, si querías añadir algo, Rafa, perdón. Dale, Dos dale, dale. apuntes, Sí, dos sí, sí. cositas solo, sí. No, porque yo creo que me ha interesado bastante todo lo que habéis dicho de la dimensión de lo políticamente correcto que tiene que ver con las redes sociales, porque realmente yo creo que al final en las redes sociales lo que se produce es una completa impostura, es la falsedad más absoluta, es todo mentira. Es decir, es la construcción de la propia imagen que tú quieras a través de las redes sociales. Es decir, tú te construyes una imagen que tienes y que a lo mejor realmente no tiene absolutamente nada que ver con cómo es tu vida. A lo mejor tu vida es un puñetero desastre y estás haciéndote unos selfies maravillosos y sonriendo a cámara para que obtener o sea, con la única finalidad de obtener, como decía Fernando, pues unos segundos de fama, si llegan a ser segundos. Yo a veces creo que ni siquiera eso, es el momento en el que alguien te ha puesto el corazón o nada más. Pero en cualquiera de las redes sociales, o sea, me da exactamente igual, porque tú puedes construir una imagen en cualquiera de ellas. Y esa imagen, repito, es falsa y completamente efímera. Por eso no es bueno fiarse de todo lo que aparezca en este lugar, ni de las personas que van de guays y que dicen que son estupendas, pero que a lo mejor tras ellas pues existe un manto de irresponsabilidad y de mal comportamiento de todos los tipos. Así que bueno, a mí ese es un tema que me ha interesado bastante y sobre el que he escrito también alguna cosa sobre el tema de las redes sociales y demás, y del comportamiento que tiene la gente a través de las redes sociales, que es una impostura, es la impostura más absoluta, además de penosas imágenes artísticas, con todo lo que tenga que ver con el selfie y demás. Y luego, me interesa también una cosa más que vosotros comentasteis el otro día y es que tenía que ver con un poco con la politización del artista, ¿no? O si la politización del artista influye realmente en sus obras. Estaba Fernando hablando del libro de la estética nazi, me fui a buscar el libro también un poco para enseñar algunas de las obras de Hitler. Aquí tenéis, ¿vale? Algunos de los dibujos, acuarelas, en realidad, que hacía Hitler y que, como decimos, no le admitieron en la escuela. Si lo hubieran admitido en la escuela, como ha dicho Fernando, posiblemente nos habíamos evitado pues lo mismo un rollo tremendo ahí entre los años 39 y 45. Pero el caso es que, bueno, pues él se orientó a otra cosa y no se dedicó a pintar pues estos paisajes urbanos, ¿no? Que podemos ver aquí en la obra. Pero más que la ideología, porque quizás tendría que ver un poco con la ideología que tenga el artista, si un artista tiene que ser más políticamente de un lado o del otro lado, hay un texto que para mí es relevante acerca de esto, de la obra de arte. Es una conversación que se publicó en el diario Le Monde, pues me parece que fue hace pues aproximadamente unos 12, 15 años. Bueno, en esta conversación dicen lo siguiente, a mí se me quedó grabado. Decía, ¿se es artista si no se prende fuego a la mecha y no se echa todo a arder, como estás tú ahora mismo, Rayitos? Y a lo mejor tú puedes tener la ideología que tengas, pero si no lo echas a arder todo y no prendes la mecha, ¿qué artista ni qué narices? Ahí, ¿dónde estamos, no? Es decir, pues por ahí iría yo en todo lo que tiene que ver y alejándonos de si un artista, pues oye, si Dalí colaboró con Franco o dejó de colaborar o no, o echó a arder o no echó a arder la pintura. Hay una cosa que me viene siempre a la cabeza cada vez que oigo lo del tema de que Hitler fue Hitler porque no le admitieron, ¿no? En la Facultad de Bellas Artes. Y es qué responsabilidad para los que se encargan de admitir a los alumnos. Qué putada. Yo, si tuviera que ir a la Facultad de Bellas Artes, yo no tuve la suerte de poder hacer Bellas Artes, pero si ahora tuviera que ir a un examen, o sea, iría con una cara de psicópata, ¿sabes? Rollo, pensároslo bien si no me admitís, porque o me metéis aquí, o la que voy a liar fuera, bar de Roma, ¿no? Yo he estado de comité de selección de las escuelas de Bellas Artes. ¿Y tenías en cuenta la cara de psicópata o...? No. Y esta anécdota de Hitler
la comentábamos siempre antes de empezar, que decíamos, al que se le vea el perfil de psicópata hay que aceptarle. ¿Es? Pero el primer punto. Y cuando se hizo hace años una facultad que se presentó como experimental, ¿no? Como sabéis, en las facultades de Bellas Artes en España son un desastre puro y duro, ¿no? Con perdón para los colegas que hacen todo lo que pueden allí por impartir su docencia, pero aquí la cosa está muy, muy fea, ¿no? Pero no es de ahora, tiene que ver con una enseñanza casposa, ¿no? Así viejuna, y bueno, pero ni siquiera académicamente sólida, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes de ser universidad, cuando era escuela, daban clase profesores de cuño académico que López, por ejemplo, ¿no? Antonio López y Juan Barjola, y en aquel momento Ortiz Echagüe, la escuela enseñaba el oficio, ¿no? El oficio, y hacían una serie de asignaturas, una que se llamaba del ropaje del antiguo, hacían dibujo académico, color, perspectiva, turu. Luego se convirtió en universidad, facultad universitaria, y ahí empezó ya la gran decadencia que ha hecho que las escuelas de Bellas Artes españolas tengan un coeficiente de aceptación internacional bajísimo, se consideren de las peores de Europa y de muy malas, es decir, que en ellas muchos que están en esas facultades no saben ni de lo que hablan, pero quiero decir que son profesores de Bellas Artes, pero no saben ni del arte, ni del sistema del arte, ni son capaces de enseñar ni lo antiguo, ni lo nuevo, ni lo posmoderno, ni lo global. Es decir, que es todo un batiburrillo brutal. Y cuando se hizo aquí una facultad que fue la de Cuenca, se dijo, bueno, vamos a hacer una facultad moderna, contemporánea, con artistas jóvenes que permita que ahí se seleccione gente y que se salga del reinado de la Complutense. Barcelona es un poquito mejor que lo era la Complutense, la mejor era el País Vasco, la de Bilbao y tal. Bueno, y allí fui yo al comité. Y estando con algunos artistas maravillosos, buenos amigos, algunos de los cuales han muerto, como Javier Utray, me dijo, vamos a ver, todo el que venga hablando de que sabe dibujar, le vamos a suspender. Todo el que venga rollo marquetería, le vamos a echar. El que venga que sabe encajar un dibujo o tiene mano para el color, ese va a caer. Solamente vamos a aceptar los que mencionen en la entrevista a Jean-Luc Godard, a Pasolini y a David Lynch. Nuestro objetivo era así de heavy, que vinieran modernos de casa, ¿no? Que vinieran ya como modernitos, no modernos de pueblo. Y entonces llegó el primer día, no se me olvidará, una alumna y muy nerviosa, claro, tenía encima un comité y sacó de una bolsa una serie de objetos, todos muy parecidos, que eran latas de sardina. Y entonces se despelotó, se quedó en pelota picada, desnuda, bueno, era un poema aquello, verlo por el nerviosismo que tenía, tardó en quitarse las bragas bastante y quedó despelotada. Y entonces abrió aquellas latas de sardina y se las fue metiendo por todos los orificios del cuerpo. Se las fue metiendo por todo, por el ano, por el coño, por la nariz, por las orejas. Bueno, aquello fue un desastre absoluto, chorreando aceite. Y entonces dijo Javier Utray, yo creo que hay que aceptarla, pero no como alumna, como catedrática. Hay que darle la cátedra de performance porque lo que ha hecho... Entonces dijo uno, no, porque no me gusta. Y dijo, no es ni bueno ni malo, es arte desagradable. Es muy desagradable verlo, gastronómicamente es un horror, pero ha tratado de meterse unas sardinas en aceite por el ano y hay que decir que era aceptada. Bueno, esa cosa de estar allí, pues luego ella no siguió por el performance, luego le dio mucho a la pintura, pero ese momento en el que vimos aquella chica joven tan nerviosa metiéndose sardinas en aceite, yo dije, esto es, ¿cómo no la vas a aceptar? Es decir, con esa pasión con la que ella llegó, que fue a por todo, ¿qué la vas a decir? No, tú vete a estudiar Derecho, o tú vete a estudiar Economía, o Administración de Empresas. Estaba claro. Oye, una pregunta. No sería youtuber luego, ¿no? Y hablaría sobre política y... Yo creo que puede ser, pero no. Es inspector de Hacienda ahora. No, pero la que tú mencionas no es, no. Ella no, vale. No era ese tipo de pájaro, era otro tipo de especie zoológica. No, pero era, vale. Sobre todo yo sí creo que en lo que sí está claro, en el caso de Hitler, no cabe duda, es que a él le domina un contexto que es más importante que él mismo, que es la estética tan enorme que se despliega en la Viena de la que él es originario. Es decir, no hay que perder de vista que Hitler... Hay un libro de Janik Tolmin que se llama La Viena de Wittgenstein, que habla de toda esa época, Adolf Loos, Gustav Mahler, Gustav Klimt, Egon Schiele, Kokoschka, etcétera, Sigmund Freud. Esa es una sociedad descompuesta, el imperio austrohúngaro se ha descompuesto,
tenemos toda esa skin de Totenlied, las canciones de Niños Muertos, ese momento crucial de esa época que ha dado obras en todos los planos tremendas, porque hay que reconocer que esa época es una época que cada vez que vuelves sobre Viena fin de siglo te maravilla más todo. Si además has podido viajar a Viena y ver todavía el Ring, ¿no? Y recorrer las calles de Viena, ir al Kunsthistorische Museum, ir al Museo de Historia, al Museo de Arte, a los museos, al Museo de la Secesión, realmente a ver las casas de los. Y en medio de eso está el joven Wittgenstein y está el joven Hitler. Y claro, ese ambiente estético tan tremendo y tan decadente de los Strauss, ¿no? De los Vals de la época, le marca muchísimo. Y realmente él no deja en su mente de entender un concepto artístico del Estado. Es decir, la idea del Estado artístico, del Estado estético, de una cultura, de la Bildung, de la alta cultura como elemento rector de la condición política del mundo, la tiene Hitler. Es más, Hitler tiene una voluntad no solamente artística, filosófica. A Hitler le preocupa seriamente la filosofía. A veces cuando hablas de esto te dirán, este es un neonazi. Con perdón, no, al contrario. Pero lo que no me interesa es meramente sacar el tema de decir, es el nazi, es Hitler, no sé qué. No, perdón, que hay que echarle ahí un poquito de análisis para ver lo que sucedió, que es una época verdaderamente que permite analizar aquella época y también las demás, ¿no? Además, para ver también hacia dónde conduce la filosofía cuando tiene la posibilidad de conducir el mundo. Por ejemplo, antes se hablaba de la relación entre vida y arte. Por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que le sucedió a tantos hombres del siglo XX que de una brillantez absoluta, de una obra incuestionable, o sea, que hay que pasar por ella, hay que atravesarla, incluso para dejarla atrás, pero que fueron agentes de lo más perverso que la época generó. Por ejemplo, Martin Heidegger. Martin Heidegger es una figura para analizar. Él es un nazi de primer momento, que se inscribe en el partido al comienzo, que nunca deja de pagar las cuotas, que es rector en la Universidad de Friburgo y da un discurso del rectorado tremendo, defendiendo que el ser parte del partido es un proyecto filosófico, y durante tiempo aquello no se decía. Bueno, fue a los juicios de Nuremberg, le echaron de la cátedra, tuvo que vivir el resto de sus vidas sin tener cargo oficial ya en la academia, en el ámbito universitario alemán. Salió hace años un libro que fue muy criticado, pero es muy importante, Víctor Farías, que se llama Heidegger y el nazismo, como si se revelara un secreto que nadie supiera, porque yo cuando estudié a Heidegger en mis años adolescentes, nadie hablaba de Heidegger nazi, ni siquiera lo había oído mencionar, lo tuve que oír mencionar cuando acabé la carrera. Y sin embargo, en ese momento tuve una revelación que puede parecer que tiene que ver con esto biográfico, y era que creo que el equívoco de Farías es que Farías creía que Heidegger nazi era una cuestión de que pagaba las cuotas del partido, que en los discursos tenía las hojas de encina, que iba con el traje a veces nacionalsocialista, etcétera, etcétera. No, no. Lo más importante se vino a revelar después. Es que los textos, que eso es lo importante, lo que escribió era nacionalsocialista. Es decir, que en los textos se podía ver que era nacionalsocialista. No era sencillamente que en su vida cotidiana fuera nazi, sino que en los textos estaba. Y no hacía falta ni siquiera conocerlo, sino que habíamos sido incapaces de ver que estaba en los textos. Es verdad que alguien dirá, la biografía nos iluminó. Yo creo que en realidad lo que éramos incapaces era entender lo que sucedía, porque había muchos otros que fueron colaboracionistas que combatieron contra su posición y ofrecieron otro tipo de interpretaciones y otro tipo de posiciones. Por tanto, para mí me parece muy importante. Y eso alguien dirá, como estuvo colaborando con el régimen nazi, como hemos comprobado que los textos apoyan también la estética nazi, la ideología nazi, la jerga de la autenticidad, ¿vamos a dejar de leer a Heidegger? Pues me niego a participar de esa opinión. Es decir, porque eso me llevaría también a dejar de leer a Platón, porque Platón defendía un Estado totalitario, ¿eh? Platón no defendía un Estado. Platón es un crítico de la democracia, es un crítico radical de la democracia. Por tanto, y el Estado que defiende Hegel tampoco es el Estado en el que nos gustaría vivir. Y también, por ejemplo, alguien diría, pues no voy a leer a Marx por las consecuencias del comunismo soviético en la época de Stalin. Pues perdón, no mezclemos una cosa con otra. Es decir, yo creo que hoy es fundamental leerlos, someterlos a crítica, entender lo que aportaron en su momento y también ver qué nos dice hoy. Pero sobre todo, si es únicamente, no, es que eran malos y su biografía era mala, ¿para qué nos dedicamos al arte, a la filosofía, al pensamiento? Dediquémonos únicamente a investigar vidas, ¿no? A evaluar a gente a partir de sus vidas. Ya Rancière cuestionó el giro moral de la estética contemporánea. Ese moralismo, esa moralina terrible,
que nos hace como bueno o malo, blanco o negro que cace ratones, ¿no? Hay un momento hipermaniqueo, ¿no? Por tanto, yo que siempre defiendo posiciones, creo, de respeto y de lucha contra la desigualdad, no veo en muchas ocasiones más que un camino corto, un atajo para no pensar, que es el que nos lleva a decir, no, es que era malo en su vida, era misógino, era tal. Y en muchos casos realmente se hace con tal precipitación que es que se va juzgando a gente que ni siquiera podía ser juzgado de acuerdo a esos patrones maniqueos, porque es que se está haciendo una especie de pseudocaza de brujas en nuestra época, nos jode el macartismo, ¿no? Pero hostia, el macartismo contemporáneo es también muy chungo, ¿eh? Porque ahora es de otro signo y yo creo que se basa mucho en la dificultad para aproximarse a los libros, a los textos, a los poemas, a las obras filosóficas, a las obras artísticas. Yo insisto mucho en valorar la potencia que late en las propias obras y que otros elementos pueden ser importantes, pero que no son la clave en ningún sentido, porque creo que minusvalora la obra de arte, porque si no pareciera que lo único interesante habrían sido las vidas, ¿no? Y no lo han sido. Hay, Sí, perdón. hay muchísimos artistas, yo creo que una gran cantidad de los artistas, que su vida es irrelevante. Por ejemplo, Miró, Turner. es irrelevante su vida, muchísimo su vida es irrelevante. Friedrich, su vida es irrelevante. Hay muchísimos cuya vida, Rauschenberg, Jasper Jones, es decir, empezamos a pensar muchísimos, por ejemplo, cuando se cae en una cosa que también me pone nervioso, que es cuando se interpreta ya, por ejemplo, la obra de algunos artistas en función de su muerte, ¿no? Del modo en el que fallecieron o se mataron. Por ejemplo, Lorca por su muerte, o Lorca interpretado a partir del asesinato de Lorca. Eso me parece una catástrofe absoluta. Es más, yo creo que le ha hecho mucho mal a Lorca. El Lorca, la persecución de la tumba de Lorca, el Lorca asesinado. Creo que eso nos quita el mejor Lorca, que es el del poeta en Nueva York. El suicidio de Rothko. Es decir, hay muchas cosas que ese momento último de decir, no, es que es decisivo cómo se mataron. Pues no, por favor, vamos a pensar que va a ser más decisivo qué obras hicieron, que no esta cosa de interpretar como el destino también de cómo murieron, qué dijeron al final, cuáles son las últimas palabras. Benjamin por su suicidio, ¿no? Que también Rafa lo está estudiando. Pues mira, oye, no es tan importante el momento final en Portbou, no será más importante todo lo que acontece en la época de Ibiza, cuando está allí sin un duro tratando de escribir, cuando va a Capri, es decir, hay otros muchos momentos más importantes. Y ahí no tanto la biografía, sino qué lecturas se estaban haciendo, qué encuentros se producen, qué discusiones se generan. Ese material que es el material. Muchas otras cosas creo que no aportan nada. Lamento decirlo, a mí no me aportan tanto. Hay una cosa que yo creo que no ha salido en el debate. Desafortunadamente, igual estamos un poco justos de tiempo. Pero es que yo, por ejemplo, tengo la sensación de que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, o sea, todo cuanto hacemos, todo cuanto sale de nosotros, transpira a nuestra personalidad. Es decir, si tú, ahora mismo no podéis ver cómo tengo yo esta habitación, pero si vierais esta habitación, la veríais bastante desordenada. Mi obra es desordenada. Mi manera de vestirme es más desordenada. Yo qué sé, yo, por ejemplo, ahora Rafael López Borrego, ¿no? Él a mí me transmite como que es una persona como ordenada, que le gusta tener las cosas bien colocadas. Y todo cuanto él hace, desde la manera en cómo coge el tenedor y el cuchillo a la hora de comer, cómo coge el vaso, la ropa que elige, los zapatos que elige, su manera de caminar, su manera de hablar, todo emana lo que llevamos dentro. Y yo creo que el arte no es una excepción a esto. Entonces, igual que yo no podría decir que el doctor Soriano, yo qué sé, por el gusto que tiene a la hora de elegir los cascos, por decir algo, es mejor o peor persona, para mí, su manera de pintar es una extrapolación, es una proyección de esa esencia que lleva dentro. Del mismo modo que tendrá los libros ordenados de una manera, que tendrá una preferencia por un color, de la misma manera que, yo qué sé, que le gustará tener la casa de una manera o de otra, o le gustará el café o no, o le gustará un té, o le gustará cerveza o vino. Es decir, todas esas pequeñas cosas que conforman nuestra personalidad y que vienen a ser, bueno, pues nuestro yo, están ahí perfectamente plasmadas cada vez que hacemos una obra. Es decir, la manera que yo pinto
seguramente no tiene nada que ver con la del doctor Soriano. El doctor Soriano igual es una persona que piensa bien la idea que va a hacer, lo tiene todo más estructurado y del mismo modo probablemente sea como hace los vídeos. Él igual hará los vídeos de una manera, pues se hará, pues yo qué sé, pues un croquis o lo que sea, igual que Rafael López Borrego, ¿no? Es como que igual tiene su idea de lo que va a decir, tiene el texto, tiene un guión, ¿no? Tú, Fernando, por ejemplo, eres más como... Lo tienes ya todo aquí y plascas, sacas ahí y plan, como un rollo más a lo que venga, ¿no? También. O, en fin, en definitiva, que con esto lo que quiero decirte es que si tenemos en cuenta esto que acabo de decir, poder valorar que una obra es mejor que otra, teniendo en cuenta que nace de esa parte que tenemos dentro, a mí me resulta complicado. Entonces, esa parte que tenemos dentro está muy condicionada por la vida que hemos llevado, por lo que ha sido nuestra biografía, y fruto de eso extrapolamos una obra u otra. O sea, esa es una reflexión que quería simplemente poner sobre la mesa porque creo que es algo de lo que se habla poco. O sea, que realmente, aunque sea muy básico esto que estoy diciendo y sea muy sencillo, pero es que realmente es así. O sea, ¿por qué una persona es de una manera o es de otra? ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? Yo qué sé, estos debates, si yo los hiciera de una manera más organizada, con el tiempo, con la escaleta, sabiendo los invitados y el tema con 3 meses de antelación y tal, estaría muy bien, sería otro formato. Esto es más, bueno, pues más espontáneo. Y mi obra es más así, también más espontánea. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? No sé, ¿esto resuena en alguien? ¿O yo soy el único que...? En realidad, Pero a mí me... Bueno, espera, vamos a dejar, si te parece, Fernando, que Sí, sí, hacemos sí. el círculo, Sí, sí. ¿vale? Venga, sí. Día, Alex, o... A mí me sorprende que se le exija, por ejemplo, a un artista contemporáneo, ¿no? Más visual plástico, que tenga una o sea, que sea un ejemplo de virtuosismo moral en su día a día y en su emotividad y al transmitirla y sus valores sean tal, pero por ejemplo los raperos que son igual de artistas, la mayoría son exdelincuentes o delincuentes manifiestos mientras son músicos y les hace vender incluso más el hecho de que lo sean, ¿no? Y misóginos. Con lo cual esa dimensión moral en otros campos, ¿no? No sé si eso he añadido una capa más a esto, ¿no? Sí. Me sorprende esa diferenciación entre una cosa y otra, ¿no? Como que aquí tengamos que aspirar a una validez moral X o se nos juzga por ello, mientras que en otros campos o en otros... A nadie se le ocurriría pedirle justificaciones morales a Johnny Rotten siendo cantante de los Sex Pistols, por ejemplo, ¿no? O cualquier músico del siglo XX que haya formado parte del rock o cualquiera de sus vertientes, ¿no? En el fondo, Es más, mola más. yo creo que nadie, bueno, no creo, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿no? Y sobre todo porque ni el río es el mismo, ni tú sigues siendo la misma personalidad subsistente, ¿no? Es una reflexión que hizo hace muchos años Heráclito, llamado el Oscuro, ¿no? A partir de ahí sacaron la idea del panta rei, ¿no? Del todo fluye. Yo creo que es bastante difícil, o yo no lo comparto, la idea de que hay algo dentro, ¿no? O sea, la idea que transmite Rayitos, que la puedo entender, que es transmitimos lo que tenemos dentro o hay algo que está dentro que se exterioriza. Yo creo que es que dentro no hay nada salvo una serie de órganos que son muy repulsivos. Es decir, cuando decimos ¿qué es lo que tenemos dentro? Pues está muy claro. El páncreas, el hígado, el intestino, grueso y delgado, el corazón, la tráquea, los pulmones, la vesícula, quien la conserve, es decir, la vejiga, un montón de elementos y de órganos, a cada cual más desagradable. Es decir, yo creo que una cosa que también es digna de ir expurgando es esos binarismos de hay algo dentro que se exterioriza. O sea, hay algo esencial y la apariencia sería la manifestación de la esencia. Es decir, hay algo esencial y sustantivo. Eso es no, es por un lado una ficción o es una inercia teórica que tiene que ver
con algo que se llama la metafísica. Es decir, tu posición, Rayitos, es la historia de la metafísica. Hay un fundamento, una causa, de la que dimanan y la que vienen las consecuencias, lo que estamos diciendo de la relación entre vida y obra. Y esa relación, que lo llama Aristóteles hipokeimenon, el fundamento, es que habría algo así como el fundamento y lo fundamentado, el noumeno y el fenómeno y la experiencia, el esquema y el concepto y la categoría. Bueno, en realidad, el discurso sobre la razón, del principio de razón suficiente, es que tiene que ser desmantelado porque tiene que ver con los binarismos, es decir, es todavía una concepción anímico identitaria o anímico esencialista, que no creo que haya ninguna razón para sostenerla. Incluso la propia idea de un yo sustantivo es una idea histórica, es una categoría, es un paradigma que atraviesa desde el platonismo hasta Descartes, desde Descartes hasta Hegel, pero que ya el 19 empezó a desmantelarlo. Es decir, cuando uno dice, no, es que, por ejemplo, la idea de somos una esencia, tenemos una esencia, y tú has tratado de definir esa esencia o eso que hay dentro que se revela y se exterioriza, has tenido que entrar en una casuística que revelaba que era una esencia imposible de componer de una forma articulada. Es decir, no había, era un montón, o sea, porque al final lo que está diciendo es la esencia es el conjunto de todas las cosas que hacemos. Entonces eso no sería la esencia, eso sería la manifestación fenoménica de lo que somos. Para mí no hay algo dentro que se exterioriza. Es más, la ideología del échalo para afuera o saca algo de dentro, me parece que es una ideología también reactiva. En realidad, pero sí hay una personalidad, ¿no? Fruto de lo que has aprendido, de genética, de tu contexto, y eso acaba conformando un carácter, llámalo como quieras, personalidad, carácter. No nos centremos en la palabra de alma o la parte interior, da igual. Pero lo cierto es que cada uno es diferente. Sí, y eso que nos hace diferentes, de alguna manera nos define también, ¿no? Bueno, no sé. La personalidad es una apariencia. La personalidad es puramente apariencial, es puramente fenoménica. Ni siquiera es puramente fenoménica, es impuramente personal, porque somos superficies, somos superficiales. Es decir, el amor al arte, la pasión al arte, en realidad tiene que ver con la convicción de que suceden cosas que son superficiales y por ser superficiales tienen densidad. La frase de Valéry, lo más profundo es la piel, es que en lo epidérmico pasan muchas cosas que no requieren de un trasunto profundo, identitario y sustantivo o subyacente. Y yo creo que esa idea de somos, o sea, cada vez que uno trata de definir el carácter, el destino, la personalidad, el yo, la sustancia, la esencia, se mete en un conjunto de marasmos, de casuística, de un montón de cosas que dicen, no, por ejemplo, hay quien dirá, somos nuestro condicionamiento genético. Los skinnerianos, la biogenética, no, es que los sociologistas, eres lo que eres en función del estrato económico al que hayas pertenecido, de los recursos económicos que tuvieras. Los psicopedagógicos, no, eres en función del contexto educativo en el que te moviste. Los materialistas históricos, eres en función de los compromisos históricos sociales que hayas contraído. Los neoliberales, eres en función de tu yo aspiracional. Es que creo que la propia mutación del concepto y de las nociones que hablan de ese yo no nos son en ningún caso de utilidad. Es más, pienso, y a mí me gustaría, yo funciono así, yo combato constantemente contra un yo cerrado, articulado, que tuviera que ver o con lo genético, con lo económico, o con lo social, o con lo histórico, y contra el esencialismo o la esencia. A mí, por ejemplo, tú fíjate, yo ayer estaba haciendo un vídeo, un directo, estos que estaba haciendo hasta hoy, que he terminado, sobre Carlos León, hablando de su concepto de pintura abstracto y de un libro de Roberto Calasso, El cazador nocturno, y como me acaba de comprar un pijama en un chino de un león, me puse el pijama. Sí, lo he visto. Para ver si me quedaba bien, y cuando me puse el pijama, que era la apariencia, que era la piel que tenía en ese momento, ese pijama me motivó a hacer acto seguido otro vídeo que si alguien lo viera, un experto es una performance total. Un experto en psiquiatría diría, este señor sufre esquizofrenia profunda, porque acaba de hablar seriamente, académicamente, de la abstracción, y ahora estamos viendo aquí una cosa rarísima sobre el LOL. Entonces, está loco, esta persona está loca. Pero es que creo que eso es una cuestión que no se puede valorar así, porque me parece que es que también psicopatologiza. Hay gente que, lo tengo que decirlo, tiene serios trastornos porque cree que hay una personalidad unificada.
y porque no asume le han vendido que no puede tener cambios de estado de ánimo y que no puede tener, y que hay un ánimo subyacente y sustantivo, y eso produce dolor y produce sufrimiento. Entonces yo creo que eso es importante, que ese es. Bueno, pues claro, un loco de atar. Entonces dirás, pues ¿por qué ha sido? Porque era apariencial, porque era apariencia pura. Entonces, mira, qué bien me queda. O sea, tengo que decir que mi mujer lo rechaza, no le gusta que lo lleve, pero quiero ir a la presentación de la exposición en Salamanca. Le he comprado otro pijama a Carlos León, porque además su apellido León le obliga a llevar ese pijama, y vamos a presentarlo con ese pijama. Si no hace frío, nos lo pondremos y punto pelota. Tenemos que hacernos con un pijama todos y hacer alguna reunión todos con pijamas de estos. Yo ya tengo el mío también. Pero, por ejemplo, Rayitos, una cosa. Yo estoy convencido, porque creo que lo estás haciendo. Tú no estás trabajando cada día para no fosilizarte en un yo o para no atascarte en una esencia. Si no estamos todos tratando, y precisamente el arte es el camino elegido para no quedarse atrapado en un yo, en una esencia o en una personalidad. Es decir, lo que permite, y lo que en realidad el arte también, y esta es una ideología también bastante ambigua, es poder jugar con los modos del enmascaramiento, jugar con un coeficiente de ruptura anárquica de una identidad que te pide la sociedad. Cuando te dice, uno dice que hay mucha gente que es así. Yo es que soy un artista abstracto, y es abstracto o minimalista para el resto de su vida, y nunca se plantea por qué coño está siendo así. Yo hay días que me levanto y lo que me gustaría es poder cada día combatir contra la inercia que te lleva a fosilizarte y rigidificarte en un yo. Y a mí me gusta darme sorpresa. O sea, tú nos escribes hace un rato, Fernando, ¿os apetecería entrar a hablar de esto? No lo tenía planificado, y es porque no era algo... mira, ¿qué es lo interesante de tu canal? Que es inesencial. Tu canal es inesencial, no tiene esencia, y tu canal no tiene ninguna utilidad. Es una auténtica inutilidad. Es más, es una basura total. Y es porque es una basura, es inesencial y es una inutilidad como gigantesca, por lo que... Alguien tenía que decirlo. Claro, por fin. Por eso es imprescindible. O sea, ahora sí. por eso es imprescindible. Es decir, la necesidad de tu canal es que tu canal es una completa idiotez. Y entonces, como es una idiotez, es imprescindible. Y habrá la gente que nos esté escuchando ahora, ¿por qué lo está viendo? Pues porque es una inutilidad. Porque no están ahora... Si estuvieran escuchando para fortalecer su yo, para fortalecer su personalidad, pues que dejen de verlo, porque aquí no vamos a dar consejos a nadie. O sea, esto no es un lugar que meta supositorios a la gente. Es más, ni siquiera saben, el debate sobre cómo se mete el supositorio sigue abierto, porque hay quien dice es con la punta para arriba o con la punta para abajo. Por tanto, hay quien tiene dudas de si el supositorio hay que metérselo al derecho o al revés. Pues esta es la base del arte, es no cerrarse. Hay un libro de Cioran, Ese maldito yo, que es contra el yo. La gente, yo también peco de eso, que yo estoy atrapadísimo en mi puto yo. Pero creo que cada día, si al empezar dices, voy no a tratar de ser friki, pero voy a tratar de no ser un burócrata. Es que es horroroso, horroroso. Burocratizamos nuestra vida, la volvemos rutinaria, hacemos de nuestra existencia una bazofia absoluta, porque nos hemos creído el discurso de la esencia, del alma, de que hay algo dentro, y hay gente, no soy capaz de sacar lo que me pasa, hay algo que tengo que expresar, y cuando te llega una pareja, alguien que te dice, es que no consigo saber lo que piensas, lo que tienes dentro de ti, pues si es que no tengo nada dentro de mí, perdona, o sea, no entremos a esas profundidades. Yo amo a la gente superficial, yo soy enfermizamente superficial. Hay gente que dirá, es muy abstruso, no, me encanta la gente que cree que pasan cosas en la superficie de los cuadros, en la superficie del mundo. Y si cudiéramos la superficie del mundo, seguramente también, si existe algo que no sea la superficie, también esta mejoraría. Por tanto, la pasión de la superficie, el placer de la piel, es el más profundo. Tú acaricias a la gente y le acaricias la piel. Como tuvieras que acariciar el duodeno, la cagabas, porque estaría abierto en canal. Por tanto, vamos a intentar evitar los discursos de la esencia, porque mucha gente cree que y los que piensan que el arte, hay una esencia única del arte. Porque si tiramos de tu discurso, hay una esencia única del arte, hay un yo del arte. No. Yo solo digo que cada persona, todo cuanto hace, o sea, está impregnado de lo que es la personalidad, pero de todas maneras me gustaría escuchar, por ejemplo, si le apetece al doctor Soriano también, al respecto, porque tú también eres artista, yo no sé si tú tienes esta misma percepción o no sé cómo lo ves. No. No. Mira, no sé, bueno,
retomando un poco lo que decía Alex, por ejemplo, en mi caso personal, a mí no me gustaría esperar a que alguien me exija que no sea un miserable. O sea, me gustaría conducirme como alguien que no es un miserable sin que me lo exigieran. O sea, en primer lugar, ¿no? Pero Claro. tampoco tengo ningún tipo de prisa por andar juzgando a alguien más. Realmente me tiene completamente sin cuidado. O sea, entiendo en una idea social que hay que evitar actitudes machistas, etcétera, que es uno de los elementos que más pesa en cómo se ve la obra de un artista actualmente, porque se ha descubierto que la pintura ha sido machista durante la mayor parte de su existencia. Bueno, todo el mundo lo sabía, solo que parecía que no era tan malo. Ahora, que tenga mucha prisa por andar juzgando pintores o músicos o así, la verdad es que no la tengo. No va por ahí. Me interesa más, te digo, no ser un miserable antes de que me exijan que no sea un miserable. En ese aspecto a lo que voy es en relación con lo que dices, que uno tiene una forma en que uno es y uno debe de hacerse responsable de esa forma de ser. O sea, se debe de hacer responsable, y aquí me decanto por la visión existencialista de Sartre. Uno es lo que hacen con lo que hicieron de él. No puedes andar juzgando de, no, bueno, es que mi papá es así y entonces yo soy así. No, o sea, no se vale. Y a partir de eso, yo me hago responsable de cómo confronto como pintor, como persona, las situaciones, pero también hay que pensar que muchas veces, en este caso los artistas, pero en general la gente, es producto de las circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Marc Chagall, que hablaba hace un momento, pues Marc Chagall tuvo una serie de coincidencias que lo exiliaron a Rusia durante años, pero fue completamente casual. O sea, él no sabía que iba a pasar eso y sucede, y bueno, opera en terreno ruso como puede y tal, pero también es cierto que en muchas ocasiones hay una apuesta por ser de cierto modo y con eso reemplazar la falta de creatividad, la falta de cuerpo de obra. Bueno, mi obra es muy mala, pero ve, mi vida es muy dramática, ¿no? O sea, mi obra es malísima, pero ve, maté a mi esposa, entonces debo ser mejor. Mi obra es pésima, pero ve, me disfrazo como Dalí, debo de ser muy bueno. O sea, también hay ese riesgo del tipo que quiere hacer una gran biografía de él mismo, porque su obra por ahí no alcanza. En el caso de Vermeer no sabemos nada. Y ahí está. Y es un pintor de la época de las grandes biografías, que en su propio momento fue tan menor que nadie se interesó en escribir sobre él. Entonces, su principal biógrafo dice eso. Bueno, pues nadie hablaba de él, así que no hay mucho que decir. Ahora, el punto es que creo que hay una utilidad, como alguien que tiene un canal donde hace biografías. Creo que hay una utilidad que yo trato de compartir, que es el que sea inspirador, el cómo alguien confronta a partir de su actividad en el arte las peripecias de la vida. Y no creo que sirva tanto para entender mejor la pintura. Por ahí sí, algunos sí. Yo creo que sí hay algunos que se puede hacer el binomio vida-pintura porque es tan cercana que se puede entender mejor, incluso se puede apreciar mejor, si bien no es vital, sirve. Pero sobre todo creo que el interés en la vida de aquella gente que admiramos se vuelve más interesante cuando desmitificamos el artista, cuando desmitificamos esta idea de no, es que tenía algo adentro, entonces es único y espiritual. No, muchas veces el arte es todo lo contrario, es triste y heroicamente humano, como el caso de Otto Dix, por ejemplo. Este entender la biografía nos sirve para entender al artista y no tanto a su obra. Y en ese aspecto, mientras más humano sea, más puede resultar en que gente que a lo mejor piensa en dominar el mundo diga, no, mejor me voy a meter a la Academia de Artes, ¿no? Puedo ser Hitler, pero prefiero ser Kandinsky. No me acuerdo si era Kandinsky el que tenía un chiste recurrente porque había estado en la misma promoción de Hitler y decía él, ¿te imaginas si hubieran aceptado a Hitler y no a mí? Ahorita yo estaría dominando el mundo, pero lo haría de un modo muy distinto, ¿no? O sea, creo en el poder sanador, si no emancipador de las artes, porque citando a Roy Batty en esta extraordinaria película de Ridley Scott, de Blade Runner,
somos lágrimas en la lluvia. Y la obra tiene mucho más oportunidad, no de trascender, de preservarse, más que el artista. Vermeer es una prueba. Y en ese aspecto, creo que vale la pena conocer al artista para saber de dónde proviene la obra, y al mismo tiempo vale la pena tratar de comprender la obra al margen del artista, especialmente cuando esa lluvia ya ha borrado condiciones, datos biográficos, hechos anecdotarios, y solo quedan datos duros de la obra o de las condiciones más abstractas del artista. Por ahí, la biografía mínima tal vez sería de más ayuda que la biografía ultra saturada de anécdotas, creo yo. Luego, del otro lado, en esto de la creatividad y así, yo creo que otra cosa que pesa mucho al público que está ávido de tener grandes historias alrededor de los artistas es que muchas veces los artistas son gente muy aburrida, porque no tienen tiempo para hacer nada. Dice en una carta Frida Kahlo a una amistad suya que lo malo de José Clemente, se refería a José Clemente Orozco, es que es el tipo más aburrido del mundo. No toma, no coge, no nada, nomás se dedica a pintar, decía, ¿no? ¿Y por qué es interesante esto? Porque por ahí el dedicarte de lleno a las artes, te digo, lo emocionante de tu biografía no es que te la hayas buscado, es que te reventó una guerra al lado, o le cayó la peste a tu familia, pero la verdad es que tú estabas muy tranquilito en tu taller y ahí vivías la vida, ¿no? Y entonces creo que no es tanto que uno tenga una identidad que se expresa en la pintura, sino que la pintura va cincelando nuestra propia identidad, en nuestro caso como pintores. Porque uno cree que uno se expresa en su pintura, y muchas veces creo que la pintura te está diciendo, güey, te está faltando esto. Muchas veces creo que la pintura se adelanta a uno, no en una clave psicológica de el corte de Freud, de encontrar buitres en la obra de Da Vinci, sino a un nivel mucho más banal. Cuando pintas algo y dices, esto no está bien, y la pintura lo refleja, es que a lo mejor no está bien. A lo mejor no lo estás aceptando. A lo mejor alguien más lo ve, pero muy probablemente a nadie le importe. Y en ese aspecto creo que más relevante que andar juzgando, que no, por eso se debe de evitar ser crítico, es preocuparse porque uno sea medianamente, ¿cómo decirlo? Pues no sé, decente, o sea. Y a partir de ahí, digo, yo siempre opero y promuevo entre mis alumnos que hay que partir de una gran humildad, de que por ahí hay los que ya quieren saber cómo en 300 años van a recordar su obra y qué retrospectivas le van a hacer. De veras, ¿cuánto artista deseable o indeseable, decente o indecente, pero de obra extraordinaria desapareció eventualmente? O sea, hay que pensar que en ese discernimiento selectivo de artistas que hacemos ahora, se nos van muchos que probablemente también valían mucho la pena y que tal vez eran peores personas o no. Entonces digo, yo creo que hay que observar en primera instancia la obra, calcular qué tanto esa obra es tan relevante que podemos pasar de largo a un Borges, y una vez que se haya hecho eso, dedicarse a la biografía y decir, Borges era un ultraderechista asqueroso, pero ve la ley. Muy buena. Yo creo que son las 10:30. No sé si os apetece, las personas que igual hayáis hablado menos, hacer alguna última aportación o no sé. ¿O queréis ayudar ahí a cerrar el debate? Eduardo, quizá, o tú, Rafa, o Aleix.
Pues bueno, vale, voy a decir algo, sí, aunque sea para cerrar, bueno, luego pues, arrancáis. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Soriano y lo acabo de escribir en el chat. El otro día él decía que ante la obra de arte hay que presentarse con la cabeza bastante baja. Y es una frase que a mí me impactó y me gustó mucho. Es decir, que es cierto, es verdad, que ante la obra de arte no cuenta la biografía en muchos casos, sino que lo que cuenta es aquello que la obra de arte es capaz de transmitir. Y o sea, digo la biografía porque estamos hablando de ella, otros factores externos que puedan influir, ¿no? Porque la experiencia estética al final es lo que nos queda. Y ante la obra de arte, pues hay que presentarse con humildad, hay que presentarse con la cabeza muy baja, porque andamos dando vueltas todo el rato y tratando de explicar y de decir y de venga, y estamos ahí con Heidegger y con Benjamin y con Adorno y venga para arriba y para abajo. Y bueno, pues intentamos buscar una explicación a algo que a lo mejor realmente no somos capaces de dar. Lo intentamos realmente, se intenta, pero la obra de arte está muy por encima de todo eso, que es un poco lo que venía a decir el doctor Soriano y yo creo que es un poco quizás con lo que debemos de quedarnos. Dejemos la biología, dejemos la ideología y quedémonos con la experiencia estética que vivimos delante de cada obra de arte. ¿Aleix, Eduardo? Híjole, es que es muy difícil decir algo después de escuchar al señor Fernando Castro, al doctor Soriano y al señor López Borrego, ¿no? Ya, es demasiado imponente hablar después de ellos. Pero sí, bueno, coincido mucho con lo que dice Soriano. Y bueno, yo no soy un pintor como tal, yo me dedico a la ilustración y a la animación tradicional. La inspiración que yo utilizo es, creo que un poco diferente, porque yo me tengo que basar en el estudio de la física de las cosas, las texturas de las cosas. No sé qué tan similar sea a un artista plástico, esperan algún día hacerlo, pero sí, creo que no es como necesariamente que todo lo que eres tú lo proyectes en lo que haces, ¿no? En tu trabajo y todo eso. Y como dice el señor López Borrego, la verdad es que sí, las obras de arte pues sí nos sobrepasan y es algo que es como pues demasiado difícil de buscarle alguna explicación, ¿no? Uh-huh. ¿Aleix? No creo que pueda, o sea, ahí me va a explotar la cabeza del millón de cosas que he pensado mientras cada uno intervenía a su manera, incluso yo mismo, ¿no? No creo que pueda, no quiero aportar más de lo que se ha dicho, estoy de acuerdo en la inmensa mayoría. Como conclusión, creo que sería más estar presente y intentar entender la obra de arte como tal sin intentar aplicar un filtro moralizante a la obra más allá de la que hay. Esa es lo que procuro hacer yo. Y si después... Es que volvería a entrar en un loop conceptual para abrir el mismo debate otra vez, con lo cual no creo que aporte más en ese aspecto. Vale. Pues no sé, ¿hay algo más que se quiera añadir? Fernando, ¿te quedas con algo ahí guardado que te apetezca con decir? ¿Alguna cosa? Micro de Fernando. Ah, que está activo. Sí, solamente quería compartiros una maravillosa carta que le escribe Frank Kafka a Oscar Polak en el año 1904. Sobre todo porque la quería buscar mientras leía un comentario de Barbarella Blow, en el que decía que había dado autorización a su abogada o a su abogado para que cuando ella falleciera, que tiene que ser dentro de muchísimo tiempo, se quemaran sus obras enfrente del tanatorio, ¿no? Y daba esa indicación. Me pareció una indicación muy curiosa, porque como recordaréis, Frank Kafka dejó encargado a Max Brod que se quemara su obra, y entonces Max Brod se encontró en una tesitura muy compleja. Frank Kafka en vida apenas pudo publicar nada y tuvo muy poca repercusión como escritor, aparentemente. Los pocos que leyeron su obra sí se dieron cuenta de que estaban frente a un gran escritor. Algunos, incluso en revistas marginales, dijeron que puede que fuera el mejor escritor de la época,
pero su vida, y aquí voy a la biografía, su vida burocrática, su existencia, su condición, su talante le llevaba a una existencia equiparable a la de Gregor Samsa, ¿no? Entonces él dejó esa orden de cuando acabe mi obra debe ser quemada, y Max Brod buscó todos los manuscritos, los tuvo y en ese momento decidió no hacerlo, decidió no quemarlos, y porque Max Brod decidió no quemar, no cumplir el deseo de su amigo, pudimos leer y hemos podido leer desde entonces la obra de Kafka, muchas de ellas, como sabéis, inacabadas, ¿no? Con esa anécdota biográfica sí quería leeros ese trocito pequeño de una carta que le manda a su amigo Oscar Polak en el año 1904, en el que Oscar Polak le dice, ¿cómo influye tu vida en tu obra? Le pregunta por eso, por el tema que hemos estado hoy todo el día dándole vueltas. Y sobre todo le dice, ¿y la obra que haces buscas que sea algo que te conduzca a ser más feliz? ¿No? Un tema que no hemos tratado nunca así como tal, ¿no? Es decir, aunque sí es cierto que el otro día muy hermosamente Soriano cerraba nuestra conversación hablando de eso, ¿no? De cómo haber comprendido el arte, haberse acercado al arte, le ha permitido ser feliz y ser incluso mejor persona, que yo también creo que hay que buscar eso. Y hay que entrar, sí, con la cabeza, con humildad, pero también con la cabeza muy alta, es decir, con la cabeza muy alta, sobre todo por la maravilla de que podemos enfrentarnos a esas obras y podemos aprender de ellas. Es decir, hay que ir con la mirada firme hacia esas obras, sabiendo que no basta entrar con la cabeza baja, ¿no? Como si uno entrara hacia el humilladero, sino que también hay que entrar con yo creo, con la cabeza muy alta, incluso a veces hasta desnudándose antes de entrar. Y le dice, es corto, es más corto lo que dice Kafka de lo que estoy yo glosando. Le escribe en el año 1904, ¿y cómo influye la vida en el arte? Dice, es bueno, dice Kafka, que la conciencia cargue grandes heridas, así es más sensible a los mordiscos. Pienso, por otra parte, que solo deberíamos leer libros, y yo añado, o ver obras o escuchar música o enfrentarse a pensamientos que nos muerdan y nos puncen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta con un puñetazo en la cara, ¿para qué leerlo? Para que nos haga felices, como dices en tu carta, Dios mío, seríamos igualmente felices si no tuviéramos ningún libro y nosotros mismos pudiéramos en rigor escribir los libros que nos hagan felices. Por el contrario, lo que necesitamos son libros, obras de arte, que actúen sobre nosotros como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como si estuviéramos proscriptos, condenados a vivir en bosques lejos de todos los hombres, como un suicidio. Un libro debe ser como el hacha que rompa el mar helado que yace dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Pues esta frase de Kafka es lo que yo creo, es lo que yo creo que es el arte. Y para mí, el arte tiene que ser ese hacha que rompe el mar helado y sobre todo que tiene ese carácter de obligarnos a cambiar nuestra vida. Es decir, yo abandoné la filosofía académica hace muchos años y la carrera académica de la filosofía gracias a la cercanía al arte y a los artistas. Y por haber tenido esa vida en relación con esos artistas y esa vida en relación con el arte, que en ningún caso pensé que fue una biografía, se cambió completamente el modo en el que me pude relacionar con el mundo y con los demás y el placer que me ofreció. Es decir, cuando fallece Wittgenstein le dice, ¿qué quieres que pongamos en la lápide? Dice, pongan la frase, he tenido una vida maravillosa. Esa es la frase que él quiso que pusiera en su lápida. Me parece una maravilla esa frase. He tenido una vida maravillosa. Pues yo creo que también hay que poder pensar que en el arte se puede llevar muchas formas de existencia dentro de él, pero que es una maravilla estar en él. También porque te permite, insisto, evitar cierta fosilización. Yo creí que esa fosilización estaba en un momento en la práctica académica de la filosofía y por eso escapé de ella. Pero cuando a veces me entran ganas de dejar el mundo de la crítica de arte o del sistema del arte es porque lo veo también a veces cercano a esa inercia glacial en la que es todo un conjunto de postureos y de cosas irrelevantes y donde no hay intensidad. Es decir, yo solamente busco esos momentos en los que sucede algo que me golpea, que es un hachazo y que de repente pienso que está sucediendo algo totalmente imprevisto. Y a veces tienes que ponerte tú mismo en esos desafíos y asumir esos riesgos de sacarte fuera de ti y tratar de cambiar de ritmo completamente y tratar de salir de lo que llamamos la zona de confort. Y creo que eso es fundamental para la experiencia del arte y para la práctica del arte. Que eso genera esencia, genera biografía,
bien, pero creo que, como decía Duchamp, que en su lápida, como sabéis, encargó una lápida también buena, que es la frase que dice, por otra parte, son siempre los otros los que se mueren, ¿no? Es decir, que Duchamp hasta en el último momento hizo una broma con su lápida que es, creéis que me he muerto yo, os habéis muerto vosotros, ¿no? Los demás no paramos de hacer la biografía de Marcel Duchamp. En realidad lo que a él le interesaba es la vida que él vivió, que fue una vida que yo creo que dejó demasiadas pistas para creer que era más importante su vida que su obra. Yo creo que es más, cuando yo pienso en mi primer libro, bueno, mi segundo libro, es un libro que lo escribí y al terminar de escribirlo me lo releí y dije, ¿este libro quién lo ha escrito? O sea, me di cuenta que no lo había escrito yo. Y afortunadamente no lo había escrito yo, porque si lo hubiese escrito yo sería peor de lo que ya es. Y sobre todo porque era un libro de melancolía, de tristeza, de miedos, de miedo a la infancia, y justamente estaba a punto de nacer mi hijo Ernesto. Por tanto, escribí un libro que era totalmente contrario a lo que era mi vida y la experiencia maravillosa de lo que iba a suceder y lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué lo era? Porque el libro, mi obra, no era mi vida, o sea, no era mi biografía. Y por eso lo hice. Es decir, fíjate que Rafael ha hecho un libro sobre el viaje en el tiempo de la pandemia, cuando no se podía viajar. Pareciera que ha estado de turismo en los meses de la pandemia. Yo creo que en muchas ocasiones la obra es precisamente una sublimación de la vida y no es la vida. Si fueran nuestras vidas, lo ha dicho muy bien Soriano, la mayor parte de la vida de los artistas y de los escritores, de los intelectuales, son muy aburridas en el sentido de qué es entretenido y qué es aburrido. Para mí no hay aburrimiento aquí nunca en la biblioteca, ni en el estudio, ni en el taller, ni en el despacho, pero no es una vida como, yo qué sé, como la de una estrella de TikTok, como un influencer. No estamos haciendo ese tipo de cosas que seguramente son maravillosas para esa gente que las hace. Por tanto, ya digo, para mí el arte tiene que ser ese hachazo en el mar del hielo, y ese mar de hielo sigue todavía existiendo, ¿no? Tal vez como sufriré mucho el hielo en Madrid, estoy obsesionado con el frío. Creo que también Rayito se está obsesionado con el frío. Sí, sí, totalmente. Bueno, oye, pues llevamos ya 2 horas y 47 minutos, creo. O algo así. Nada, simplemente daros una vez más las gracias, dar la bienvenida a este formato a Aleix, a Eduardo también, que no nos habían acompañado nunca. Y por supuesto, doctor Soriano, Rafael López Borrego y a ti, Fernando, también. Muchas gracias por estar ahí una vez más, por acompañarme. Y bueno, sí, ya sé que este canal es ¿cómo era? Irrelevante. Y que... Una basura, dicho. Una basura, todo bien, no una pasa basura, nada. dicho. No pasa nada. Pero bueno, aquí estamos humildemente una vez más desde este pequeño rincón tratando de conectar con otra gente que le guste también el arte o le guste escucharnos y todas estas cosas que nos pasan por la cabeza. Solo hay diamantes en la basura, ¿eh? Arréglalo ahora. Solo hay diamantes en la basura. En la basura hay muchas cosas buenas. Sí, sí, Solo hay totalmente. diamantes en la basura, ¿no? Bueno, nada, oye, un fuerte abrazo a todas las personas que nos estéis viendo. Y por supuesto, un fuerte abrazo a vosotros. Nos vemos muy pronto. Un gusto haberte conocido, Alex. Un gusto haber conocido. Igualmente. Es la primera vez que estamos juntos. Siempre es un gusto conocer a nuevos contertulios y la verdad es que se ha estado muy cómodo con vosotros. Nosotros ya los 4 ya somos como una especie de macabro cuarteto, ¿no? El retorno de lo reprimido. Yo creo que hemos pasado de cuarteto a sexteto, pero tenemos que desafiarnos algún día a aprendernos algún cuarteto, algún sexteto de Beethoven, porque esto que hacemos últimamente es un poco triste. Hay que sacar el instrumento y hay 2 opciones, el instrumento musical o el otro. Por tanto, es mejor el musical que el otro. Por tanto, la próxima vez, música. Yo creo que el siguiente debate sobre cuestiones musicales, de la música que nos gusta y de la que odiamos. He visto que había mucho anti-trap. Y eso, en mi casa, eso no se acepta, porque aquí somos muy reggaetoneros. Por lo tanto, lo próximo, el instrumento. Un beso para todos y gracias a los que nos han seguido.